¿cuál fue el lugar más inspirador al que llegaste siendo nómada digital? Visité 26 países. Yo creo que el más inspirador, te voy a decir el que se me vino a la mente. Tú nunca sabes que es el momento correcto, y si esperas al momento correcto nunca lo vas a hacer. La suerte es para aquellos que están preparados para tomarla. ¿Cuál ha sido el momento más significativo de tu carrera? Te diría perder a mi mamá. Yo siempre le pido a los inversionistas: inviertan en el negocio, no inviertan en el ladrillo. Es muy importante uno determinar cuál es mi objetivo al invertir antes de siquiera pensar en qué voy a invertir, cómo voy a invertir, es qué quiero lograr. Entonces hay miles de objetivos que puedes tener. Es importante que los determines, porque ya sabiendo esos objetivos tú ya puedes empezar a evaluar inversiones, no si son buenas o malas inversiones, sino son buenas o malas para mí. Entonces lo primero, pues tienes que buscar inversiones pasivas. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar y cuánto voy a invertir mensualmente para esto? Entonces ahí tú tendrías que diseñar tu estrategia. Bueno, pues los cojones de podernos equivocar y dar la cara y decir nos equivocamos. Y me ha pasado, y me he sentado enfrente de 300 personas a decir tomé una mala decisión. Para los que no saben qué es un cap rate, ¿cuál es una manera fácil de explicarlo? Cap rate, platica que te entra a la cuenta. Es el porcentaje versus tu inversión. Mucha gente piensa que su casa propia es una inversión. Es la peor inversión y yo que puedes hacer. siempre digo que eso no es una inversión. Hoy tenemos un invitado muy especial, Camilo Olarte, un emprendedor colombiano y CEO de Local, una plataforma innovadora de inversiones alternativas en propiedades inmobiliarias. Bajo su liderazgo, Local ha transformado la forma en que las personas invierten en bienes raíces, democratizando el acceso a este mercado. Camilo está involucrado en iniciativas como Indie Universe y Nido de Agua, donde se enfoca en la creación de comunidades y soluciones sostenibles. Con más de 15 años de experiencia en el ecosistema emprendedor colombiano, Camilo nos compartirá su visión sobre el futuro de Local, la importancia del desarrollo urbano sostenible y por qué, en su opinión, Latinoamérica es la verdadera tierra de las oportunidades. Este episodio es para ti si te interesan las inversiones en inmuebles y proyectos sostenibles usando nuevas tecnologías de inversión. Camilo, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Bueno, no, realmente es un placer estar acá. Muy emocionado de compartir. Cuando me escribieron para participar, tú sabes que uno como emprendedor siempre quiere llevar su mensaje a muchas partes, y creo que el formato podcast te permite expresarte de una manera increíble. Entonces emocionado de lo que vamos a hablar hoy. Excelente. Pues me gustaría empezar, para la gente que no te conoce, ¿quién es Camilo Olarte? Claro, bueno, me presento. Mi nombre es Camilo Olarte, soy de acá de Medellín, Colombia. Soy empresario en el sector inmobiliario, de tecnología, próximamente de inteligencia artificial, como te comentaba antes. Soy un apasionado por, digamos que yo nunca hablo de lo que yo hago específicamente, sino de qué es lo que me apasiona, porque realmente es mi motor. Sí. Y a mí me apasiona transformar espacios para transformar realidades. Como a través de la tecnología, a través de los modelos de negocio únicos. Entonces tengo una empresa que se dedica a levantar inversión para proyectos únicos, a acompañar el desarrollo y la operación de proyectos únicos en hotelería, proyectos comerciales. Se llama Local, llevo más de 5 años ahí. Y realmente pues de resto he trabajado en Celina, fui director de innovación en Celina en su momento de crecimiento, trabajé en Ruta N, el centro de innovación de acá de Medellín. Y digamos que mi origen es el campo. Mi papá es granjero. Digo granjero pupi porque se fue a estudiar a la Florida ingeniería agrónoma. Sí. Y me crié en el campo toda la vida. Entonces creo que también este año mi meta es retornar un poco a esa raíz y hacer un proyecto con mi papá en el campo. Excelente. ¿Pero te criaste aquí en Medellín? Me crié entre Medellín y Río Negro. Río Negro, la ciudad aledaña a Medellín, pero sí. Por el aeropuerto. Por el aeropuerto prácticamente. Pues yo estoy acá, yo soy de México, como ya sabes, conociendo tu país, estoy encantadísimo. Creo que en Medellín hay mucho emprendedor, mucha cultura de salir para adelante, muy similar a la cultura de donde yo soy, que soy de Monterrey, muy rancherón, muy de que la palabra todavía vale. Entonces yo encantado de estar acá, conociendo tu país, la gente bonita y sus alrededores. ¿Qué nota? Camilo, las inversiones inmobiliarias abarcan un campo grandísimo. ¿Cómo acabaste ahí? Digamos que realmente la vida me llevó ahí. Yo cuando joven quería estudiar diseño automotriz y terminé en el mundo inmobiliario por casualidades de la vida. Pierdo a mi mamá cuando soy joven, a los 19 años, y heredo una casa. Pues todo el patrimonio que se dedicó mi madre a construir durante toda su vida, heredo esa casa, y como que el llamado a la realidad, porque te vuelves independiente no solo emocionalmente, pero financieramente. Yo ya vivía solo, pero pues dependía de mi mamá financieramente. Ella me consignaba una plata mensual y yo trabajaba también,
pero la realidad es que yo nunca había hecho cuentas de cuánto necesitaba yo para existir o cómo generar ese dinero. Entonces, cuando heredo este patrimonio, empiezo mi mundo en el tema inmobiliario a entender el valor de los inmuebles, tanto en su venta como en su generación de caja, ¿cierto? Y muy por los lados empiezo a trabajar, vendo la finca, pues primero arreglé la finca, luego me di cuenta que tenía un montón de valor enterrado en una tierra que no generaba flujo de caja. Entonces vendo la finca, divido con mi hermano y empiezo a invertir en propiedad raíz, apartamentos, hago el curso inmobiliario tradicional, compro sobre planos, compro hipotecado, me equivoco 1000 veces y termino precisamente en lo que son proyectos en renta, que son los proyectos que maximizan tanto el valor de la propiedad como el flujo de caja. Entonces eso como que uno no lo ha entendido hasta tener 1000 errores y termino ahí precisamente porque empiezo a trabajar en hotelería. Y dentro de todo esto me abrieron la puerta. ¿Por qué? Porque tenía conexiones, porque tenía conocimiento, pero no a todo el mundo le abrían la puerta para este tipo de cosas. Y empiezo a invertir en proyectos que generen flujo de caja, que generen valorización y que generen impacto, ¿cierto? Entonces, digamos que son cosas de la vida que me llevan al mundo inmobiliario y unas coincidencias y encontré mi pasión, casi que me topé con ella, no fue que la buscara así específicamente. Sé que también fuiste nómada digital por 2-3 años. ¿Cuál fue el lugar más inspirador al que llegaste siendo nómada digital? Bueno, digo que yo fui nómada wannabe, ¿cierto? Porque hay gente que le dedica su vida completa a este estilo de vida y hay gente muy hardcore con este tema, pues de que vive 10 años remoto y esos son los verdaderos nómadas para mí. Digamos que yo visité 26 países durante esos 2 años y medio. Era entre viaje corporativo y viaje personal que decidí hacer. Esto fue durante mi dirección de innovación en Celina. Y yo creo que el más inspirador, pucha, es difícil escoger. Se me vino, te voy a decir el que se me vino a la mente, Istambul. 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 Uno, inesperado. Yo siempre he dicho que la clave para las buenas experiencias es las no expectativas. Entonces no tenía expectativas, no había investigado nada, simplemente me quedaba cerquita de Tel Aviv, estaba en Tel Aviv y hice un viaje a Istambul. Me enteré que era Constantinopla, toda la historia de la ciudad y empecé a investigar y realmente me sorprendió, uno, la escala. Es como cuando uno va a Ciudad de México, cuando uno va a Sao Paulo en Brasil, la escala impresiona. Sí. Y segundo, creo que esas ciudades que son cunas de la civilización actual y de la civilización moderna tienen demasiado por enseñarnos. Entonces desde la arquitectura, desde los esquemas como sociales, ver una cultura tan diferente a la tuya, porque pues realmente cuando vivimos acá en Latinoamérica y visitamos Estados Unidos, estamos en América, somos muy similares y más porque nosotros tenemos ese nivel aspiracional de la vida americana, sobre todo en los países como Colombia, México, pero allá es completamente diferente. Con decirte que por ejemplo la gente fuma mientras come y para mí eso fue un shock cultural completo porque te sirven la comida y te ponen el cenicero al lado. Eso lo he visto solo en Egipto y en España. Exactamente. Entonces, por ejemplo, y eso era en todo. Entonces el tabaco y el consumo del tabaco allá es impresionante. El tema religioso, por ejemplo, ¿cierto? Las horas de rezo musulmanas. La arquitectura milenaria, porque ya estamos hablando pues de arquitectura que lleva miles de años existiendo. Desde los acueductos romanos, pues, o digamos los reservas, a las mezquitas, a todo esto. Sí. Entonces uno sale muy inspirado, pues, de una ciudad como esta a entender cómo crear algo que perdure en el tiempo. Entonces creo que eso fue lo que más me inspiró y fue cómo creamos modelos urbanos que se transformen, porque es una ciudad que ha sufrido demasiadas transformaciones, pero que hoy sigue siendo una ciudad líder a nivel regional y que realmente la historia se le siente. No, pues me lo vendiste súper bien, tendré que visitar Turquía. Tienes que visitar Turquía. No sé si sea el momento ahorita, pero... No, vamos a esperar a que se apacigüe la cosa un poco. Exacto. Bueno, antes de fundar local, trabajabas tiempo completo, tenías una carrera. ¿Cómo fue ese proceso de dar el salto de plano ya renunciar a mi trabajo y empezar con mi emprendimiento? Digámoslo que he hablado con muchos amigos que quieren emprender o que quieren montar su empresa o su negocio y me preguntan algo parecido, ¿cierto? Como, ¿cómo sabías que era el momento correcto? Y yo creo que tú nunca sabes que es el momento correcto y si esperas al momento correcto nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener algo me falta. Entonces, o me falta plata, o me falta conocimiento, o me faltan conexiones, o me falta la idea, o me falta lo que sea, ¿cierto? Entonces, pues, si estás esperando a ver las señales correctas, nunca lo vas a hacer.
En el caso mío, me obligaron. ¿Cómo que te obligaron? Llevaba hablando de emprender muchísimos años. O sea, casi que desde que yo empecé emprendiendo y me volví a ser empleado porque pues ninguno de mis emprendimientos funcionó. Como muchos de nosotros. Sí, claro, sino que, digamos, yo me gradué de la universidad, me trataron de contratar a una agencia de diseño para diseñar los biciparqueaderos de todo el metro de Medellín, porque yo pues estudié diseño, de ingeniería de diseño, y como decimos acá en Colombia, me mamaron gallo. Eso significa que básicamente me pusieron a esperar 6 meses a que la alcaldía desembolsara los recursos para poderme contratar. Yo dejé de aplicar a trabajos. Ajá. Y no me contratan porque no sale el proyecto, y yo digo, no vuelvo a hacer esto, y es depender de alguien para generar ingresos. Entonces empiezo a emprender, monto 5 emprendimientos, ninguno funcionó. Digamos que uno se fue transformando, que era el tema de operaciones de Airbnb, pero eso siempre fue un sidekick, porque empiezo a trabajar en Ruta N, luego voy a Celina, y ya en Celina yo seguía hablando de emprendimiento, y duré 4 años hablando de quiero emprender, y contando mi idea, y contando mi idea, y contando mi idea. Y dentro de todo esto, precisamente, contándole la idea a alguien, que fue muy coincidencial, me encuentro a uno de mis primeros inversionistas de ángeles en un avión para Cartagena, una persona que llevaba pues buscando por ahí 2 años que se sentara conmigo. Y acá viene un poquito lo que yo te decía de la suerte antes que conversamos, y es que la suerte es para aquellos que están preparados para tomarla, ¿cierto? Claro, que él estuviera ahí en el mismo vuelo hacia Cartagena en el mismo momento es suerte, pero yo estaba con mi presentación en mi computador, yo estaba preparado, digámoslo, para exponer mi idea, y me le senté y le conté la idea, y él me dijo, no sabes nada de lo que me estás hablando, pero me gusta tu idea. Entonces creyó en mí. Y eso empezó, digámoslo, a hacer unas conversaciones de inversión, de alianza, me enseñó muchas cosas del sector inmobiliario. Y es ahí que yo termino en Celina, en Londres, estaba viviendo en Londres un poquito antes del COVID. Y ellos me llaman, pues los inversionistas que me habían invertido en la idea, porque me invierten en la idea para lanzar un primer edificio en local. Y me llaman y me dicen, ya lanzamos el edificio ya está construido, no hay quien lo opere o que dirija la operación. Todos de nosotros estamos súper ocupados. ¿Por qué no venís vos y dirigís la operación? ¿Cierto? Y yo, pues, bueno, sí, ok. Pero entonces yo no era socio de esa operación como tal. Claro. Les pido un salario, un living wage, que uno dice, o sea, calculé cuánto me valía vivir netamente. Les dije, porque voy a trabajar medio tiempo, esto me parece justo cobrárselos. Y el resto se lo voy a dedicar al local. Entonces ahí, pues, primera mentira, trabajar un medio tiempo, eso nunca pasa. O sea, dejé de contratar o de contratarme por medio tiempo en nada, porque uno le dedica el 110% a lo que hace. Entonces terminé dedicándole un 220% entre local e indie, que era el primer edificio. Y ellos me dijeron, es ahora o nunca. Pues, o sea, si no haces ese paso, no hay local, no hay nada. Entonces como que me obligaron un poquito, me dieron ese empujón que necesitaba para decir, venga, yo dejo un salario en libras esterlinas, en una compañía que tiene una proyección de crecimiento gigante. En ese momento está en conversaciones con Airbnb, pues para aplicar a diferentes posiciones en Airbnb. Había conocido el VP de estrategia de Airbnb. Estaba haciendo pues como mi PR para poder ingresar a esa compañía, porque ese era mi siguiente paso si hubiera seguido el camino como corporativo. ¿Tú querías entrar a Airbnb? Apliqué como a 20,000 cosas pues en Airbnb. Había una cosa que se llamaba, creo que Samara o Samsara, no me acuerdo, que era como uno de los fundadores como que se mamó de la operación y se quiso meter en innovación y montó un mini hub de innovación en Airbnb. Yo dije, ahí quiero trabajar. Ok. Y estaba pues como loco aplicando, hacía videos de aplicación, o sea, cada posición que salía así no tuviera que ver nada conmigo le aplicaba. Entonces pues ese era mi próximo paso en mi cabeza, pero esta gente me dio la oportunidad de emprender. Entonces dije, bueno, renuncio a esa carrera corporativa y emprendo, porque si no lo hago ya no lo va a hacer nunca. O sea, pero era la oportunidad y la tomaste. Exactamente. Con el miedo de, bueno, me vuelvo a Colombia, yo ya estaba en Londres, ya estaba valorizado internacionalmente, me vuelvo a Colombia, a Medellín. Pasa el COVID justo cuando yo estoy emprendando, entonces pum, COVID nos cae, y digamos lo que superar el miedo fue lo que realmente me llevó a emprender. Entonces estos señores invirtieron en el inmueble en sí y ya tú entraste con la operación. Exacto. Y arrancaste, y fue ahí cuando arrancó local. Ellos crearon Indie como marca, digamos, se imaginaron la marca, hicieron el edificio, pero ellos no tenían ni idea de operación porque ellos son desarrolladores inmobiliarios. Se supone que yo sabía de operación. Realmente yo sabía de una parte de la operación, porque en Celina, digamos que ya era global, ya habían 3,000 personas, pero realmente yo hacía parte de innovación, era como mejorar la operación, pero no era operar duro y puro.
cuando vengo acá a ser general manager de un edificio de 32 unidades, a atender clientes, a tener que vender, tener que ejecutar costos, tener que hacer contabilidad, es ahí donde me enteré, wow, esto es operar. Claro. Entonces, digamos que, y ya aprendimos, hicimos el curso y ya hoy tenemos uno más grande, ya tenemos 164 unidades en operación en total, y vamos a abrir uno en Guatapé que se llama Nido de Agua, ese va a tener 60 cabañas. Y ya yo acompaño los proyectos en 3 etapas. Entonces, en la etapa de conceptualización, que es cuando se nos va a ocurrir una idea, y lo hacemos de manera diferente al desarrollo tradicional porque lo hacemos más en esa metodología startup, de averiguar el nicho de mercado, de estudiar mucho los datos, de estudiar tendencias y crear productos antes que edificios. Entonces creamos un producto específico para responder a una necesidad específica del mercado, y ya de ahí sí acompañamos, porque ni soy arquitecto ni soy desarrollador puro y duro, acompañamos a las compañías de desarrollo a que sus productos sean totalmente únicos, claro. ¿Cierto? Desde la conceptualización del modelo. Hacemos toda la parte de modelación financiera para poder pues ofrecer inversión. Lo mismo, jalamos datos del mercado, tenemos hoy una herramienta que es única en el mercado, que jala datos de plataformas como Booking y nos da datos en tiempo real de mercados que no los puedes conseguir con ninguna agremiación, eso no existe. Entonces implementamos eso para que nuestros modelos financieros sean los más aproximados a la realidad. De ahí saltamos ya a pensar, digámoslo, la estrategia de comercialización de la inversión. ¿Cómo vamos a vender esto? ¿Cuál va a ser el storytelling? ¿Cómo van a ser los canales? ¿Cómo va a ser todo el tema de campañas? Y empezamos a hacer la comercialización. Esa la hacemos a través de la plataforma, pero también llegan grandes inversionistas. Pues digamos que la plataforma es para las pequeñas personas que quieran poder invertir. Hacemos la comercialización y una vez ya empieza la construcción, no soy constructor, no me interesa pegar ladrillos, pero soy muy bueno viendo y auditando cómo pegan los ladrillos, ¿cierto? Ajá. Entonces, digamos que si hay 600 inversionistas, 1000 inversionistas, no todos pueden ir a la obra a ver, porque o enloquecerían al constructor o muchos no van a entender qué están viendo. Entonces nosotros auditamos las construcciones para saber cronogramas, ejecución de costos y todo esto. Acompañamos también desde cómo se puede volver más eficiente la parte de la construcción con tecnología. Y ya lo último en la operación, sí hemos sido operadores, también hemos sido auditores, por así decirlo, lo que se llama un asset manager, que es un gerente del activo, que a diferencia del operador, lo único que está pensando es rentabilidad. El operador está pensando en 1000 variables, cuál es la rentabilidad del activo según su valorización de entrada o valoración de entrada. Si tiene deuda, cómo hago leverage de la deuda para volver más eficiente, la parte impositiva, la parte tributaria, la parte de valorización, probablemente los exits, todo eso es lo que hace un asset manager. Nosotros lo estamos haciendo ya, entonces lo hacen todo, entonces lo haces end-to-end desde pintar el proyecto desde el principio, de figurar la rentabilidad potencial, juntar el capital con estos diferentes inversores y luego revender el proyecto, ¿no? A los inversores ya fraccionados. Ahorita nos vamos a meter más en cómo funciona Perfecto. Todo el modelo. Antes de saltar un poquito más a fondo, te quería preguntar, regresar un poquito a cómo se formó Camilo, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más significativo de tu carrera? Te diría perder a mi mamá. La perdiste a los 19 años, entiendo. La pierdo a los 19 años. ¿Qué pasa? Nosotros somos una combinación entre lo que nos pasa, pero también lo que hacemos de lo que nos pasa. O sea, uno no puede controlar el 100% de su vida. Uno no puede decir, yo quiero que, no sé, mi mamá viva. Pues probablemente si yo pudiera controlar a mi mamá todavía estuviera viva, ¿cierto? Uno nunca va a querer perder a su mamá. Pero mucha gente, cuando yo digo eso, podrá decir como, no, que insensible, ¿cómo así que eso pues uno de los momentos más importantes? Yo creo que importante se determina por el impacto que tuvo. Y cuando tú a los 19, yo fui criado principalmente por mi mamá, mi papá vivía en Bogotá, él pues fue presente, pero realmente a mí me crió mi mamá. Y cuando tú pierdes esa base y te encuentras en ese momento vacío de ¿qué hago con mi vida? ¿Para dónde direcciono? ¿Quién va a ser esa base? Y tú mismo te tienes que convertir en esa base. La independencia que tú ganas es infinita. Entonces yo en ningún momento cuando tengo hoy problemas digo, no, alguien me tiene que rescatar porque yo sé que estoy yo. Y aprendí a ser mi base. Y eso creo que como profesional me formó infinitamente. O sea, ya con eso yo aprendí a ser independiente, aprendí a ser responsable, aprendí a ser ambicioso, aprendí a
aterrizado también, ¿cierto? Porque cuando pues no tienes dinero, tienes que tomar decisiones difíciles, sigo estudiando, no sigo estudiando. Y eso ya cuando empiezo como profesional, pues fue mucho de las bases que me permitieron crecer a una tasa mucho más acelerada o que me permitieron pues lograr ser más ambicioso. Y digamos lo que yo siempre he dicho, la ambición sin determinación es peligrosa, porque ahí empiezan las cosas que salen, pues digámoslo, a hacer mal solo por ambición. Ahí es donde tienes, no sé, la corrupción política, ahí es donde tienes el crimen, ¿cierto? Pero cuando tú tienes mucha ambición, y yo tengo demasiada ambición, pues yo digo que yo quiero comprar una isla en Chile, en el sur de Chile, y volver una ciudadela, una isla de 34 millones de dólares, y suena loco, pero pues lo quiero hacer, ¿cierto? Y lo quiero hacer una realidad. Pero tienes la determinación para acompañar esa ambición, pues sabes que vas a trabajar duro por ello. Y creo que eso es lo que también pues, me formó en ese momento. Entonces diría que es el momento más importante. Wow, no, pues hablas mucho de tu mamá. Sí. Yo perdí a mi papá hace año y medio y no me puedo imaginar el dolor que tú sentiste a esa edad. Yo lo perdí a los 40 años. Obviamente tu mamá fue una persona que se nota que te impactó muchísimo. Totalmente. ¿Qué enseñanzas te dejó ella? Mira, curiosamente yo creo que mi alma creativa viene de ella. Ella fue artista toda la vida, pues fue diseñadora textil, creo que fue lo que estudió, pero ella pues fue creativa, escultora, artista, pintora, chef, hacía de todo, mejor dicho, y me enseñó mucho esa herramienta creativa que creo que es yo cuando hago entrevistas de trabajo siempre le pregunto a las personas cuál es tu ventaja competitiva. Si los productos la tienen, las personas también, ¿cierto? Y muy poquitas personas saben responder esta pregunta, es de esas trick questions. Ajá. Yo la tengo muy clara. Para mí es la capacidad de generar ideas al segundo. O sea, tú me puedes sentar acá, darme cualquier contexto de cualquier industria y decirme, piensa ideas, y mi cerebro solo va a ir a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Hay veces es agotante, pero esa creatividad es uno de mis superpoderes, mis ventajas competitivas, y eso realmente se lo veo a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana María. Ana María, pues este episodio es un homenaje a tu mamá. Muchas gracias. Seguro que estás súper orgullosa de lo que estás haciendo. Muchas gracias por eso, ¿no? Y siempre me acompaña. Yo siempre he tenido mucha suerte en muchas ocasiones que uno dice, Camilo, eso te debió haber pasado algo y no me pasó nada. Y yo siempre he dicho, tengo un ángel cuidándome. Pues de seguro emborracharme sí. En Europa, irme solo en tren a una ciudad y no me pasó nada, o muchas cosas. Me accidenté en moto y era para que pues no quedara ni el pegado, como decimos acá. No me pasó nada, entonces pues no me pasó a mayores. Entonces muchas veces que yo he dicho, wow, pues la sientes ahí. La siento ahí, sí, totalmente. Me encanta. Bueno, Camilo, ahora sí quiero empezar un poquito a abrir la naranja ya más de local. Claro. Me gustaría que te pongas en los zapatos de el inversor retail, el inversor que está empezando, que quiere aprender cómo se usan este tipo de plataformas. ¿Cómo funciona la inversión? Si yo te digo, Camilo, tengo $1,000 o tengo $10,000, ¿cómo funciona mi inversión dentro de la plataforma local? ¿Qué tipo de proyectos trae? Pero píntamelos así como si nunca hubiera escuchado de esos proyectos. Claro. A ver, lo primero, cuando nos referimos a este inversionista, digámoslo, novato, este inversionista que está empezando en su camino, es entender, yo siempre le he dicho a las personas, entender sus objetivos de inversión, porque de pronto, antes de venderte una inversión en local, yo quiero saber si local sí es una buena inversión para ti, porque local, a pesar de que sean muy buenos proyectos, no necesariamente va a ser una buena inversión para todos. ¿Cómo así? Ve, yo tengo $1,000, pero yo quiero ser independiente financieramente a los, no sé, pues a los 30 y tengo 25. Local no es para vos porque nunca voy a poder cumplir tus expectativas y vas a ser un cliente que vas a estar insatisfecho porque el mundo inmobiliario no te va a dar esa tasa de crecimiento y probablemente tienes que tener un apetito del riesgo enorme para que con criptomonedas, con mercado bursátil, con cosas que de pronto puedes lograr unas tasas de crecimiento, puedas lograr eso, ¿cierto? Y probablemente vas a tener que tener un porcentaje de suerte dentro de todo esto. Entonces, como te decía, es muy importante uno determinar cuál es mi objetivo al invertir antes de siquiera pensar en qué voy a invertir, cómo voy a invertir, es qué quiero lograr, ¿cierto? Quiero lograr la independencia financiera, quiero lograr crecer patrimonio para heredar, quiero lograr, no sé, tener un ingreso extra, quiero lograr tener más seguridad por si pierdo mi trabajo, tener como un colchón. Entonces hay miles de objetivos que puedes tener. Es importante que los determines porque ya sabiendo esos objetivos, tú ya puedes empezar a evaluar inversiones, no si son buenas o malas inversiones, sino son buenas o malas para mí. Entendiendo este objetivo, y voy a tomar el más común que tenemos dentro de nuestra comunidad,
vivir de mis rentas, ¿cierto? Yo quiero a los 50 o en 20 años, pues de donde estoy partiendo, quiero poder vivir de mis rentas. Sí. No quiero trabajar, quiero tener tiempo libre, quiero poder tener inversiones. Entonces lo primero, pues tienes que buscar inversiones pasivas, inversiones que no te requieran estar activo, pegado ahí, sino que por eso el inmueble de renta, o sea, hotelería, locales comerciales, son buenas inversiones. El segundo es el tema de, bueno, cuánto tiempo le voy a dedicar y cuánto voy a invertir mensualmente para esto. Entonces, quiero darle 20 años para que esto pase. Es a largo plazo. Quiero darle 5. Bueno, entonces ahí es donde vas a empezar a pensar, si quieres vivir de tus rentas en 5 años, tienes que crear un capital que luego lo puedas meter en una renta fija y puedas vivir de eso. Pero tienes que crear ese capital de manera acelerada. Si lo vas a hacer a largo plazo, a 20 años, pues puedes ir porcionando un porcentaje de tus ingresos, no solo $1,000, porque si inviertes $1,000 y ya no hiciste nada, esa es la realidad, ¿cierto? Pero si mensualmente, digamos, lo separas $100, me gano $1,000, voy a separar el 10 o el 20%, ¿cierto? Precisamente vas a empezar a tener esas inversiones compuestas, digamos, que es el interés compuesto. Sí. Sí, yo digo retorno compuesto porque interés, como que pues el concepto de interés, a menos de que estés prestando la plata, no es interés de por sí porque puede ser variable, ¿cierto? Entonces digamos que empiezas a tener ese efecto compuesto dentro de tu dinero si reinviertes y tienes la posibilidad, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, yo en un inmueble puedo invertir, pero yo no puedo comprar más de ese inmueble a menos de que ese inmueble me permita comprar más. Entonces yo compro un local comercial y digo, no, es que voy a aplicar interés compuesto, ¿cierto? Y ahí viene la diferencia, que sí lo puedes hacer en el local, y es que lo quiero reinvertir. Sí, pero pues el local ya lo compraste, a menos de que empieces a reinvertir es en capital para disminuir tasa de interés porque tenías financiación. Y que pasa, si me pongo muy técnico, vos me dirás. No, ¿cierto? Adelante. Pero pues no puedes hacerlo, no, te toca ahorrar un tiempo y comprar otro local. Entonces en todo ese tiempo perdiste el efecto del interés compuesto, ¿cierto? Exacto. O de, pues, el efecto compuesto. Entonces muchos activos inmobiliarios no te permiten hacer eso mensualmente, ¿cierto? Porque sí te van a entregar utilidad mensualmente. Entonces ahí tú tendrías que diseñar tu estrategia. Bueno, entonces si lo haces en local, nosotros repartimos dividendos cuando ya el proyecto está operativo y generando utilidades, porque son retornos variables y ahorita hablamos más de eso. Pero ya ahí puedes empezar a reinvertir trimestralmente, ¿cierto? Habrá activos que tienen una renta mensual, no sé, un local comercial, te da una renta. Lo que tienes que hacer es buscar otros activos tipo una cuenta en Nubank o lo que sea que te puedan dar. El chiste es no dejar el dinero parado. Quieto. Exactamente. Claro, porque le estás perdiendo sí o sí con la inflación. Exactamente, perdiendo con la inflación y perdiendo la oportunidad, pues cierto, que eso es la oportunidad percibida o el ingreso no percibido es una pérdida, ¿cierto? Exacto. Dentro de todo esto, digamos que ya en local, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo ingresar, ver proyectos, digamos que ahorré $1,000, pero quiero seguir invirtiendo, entonces puedo tener un proyecto que la entrada es con $1,000, pero sigo invirtiendo, no sé, $200 mensualmente. O son cuotas desde $200, por ejemplo, en pesos colombianos, hablamos de 1 millón de pesos más o menos, lo puedes hacer mensualmente. Entonces ya tú puedes asignar esos $200 en un proyecto sin ni siquiera tener los primeros $1,000. O sea, lo que estás haciendo es financiamos a cero tasa de interés. Al bien raíz siempre lo he visto como que tiene una barrera de entrada muy grande. Sí. Que es exactamente lo que estás explicando para la audiencia. Les quiero explicar un poquito. La barrera de entrada grande a las bienes raíces generalmente es ese depósito inicial que tienes que dar. Y como dice Camilo, en lo que lo estás juntando, ese dinero no está trabajando para ti, no se está valorizando, se está yendo para atrás. Entonces, de la manera como lo hace local, que es lo que entiendo, lo fraccionas, ¿no? Entonces permites al inversor, en lo que está acumulando más capital, hacer contribuciones, ya sean mensuales o semanales o más mensuales. Ok. Entonces sí, básicamente, y me vuelvo de pronto un poco, me fui ya muy al que... El cómo, básicamente, en un resumen, es nosotros cogimos activos que rentan, que son activos que rentan. Sí, yo puedo comprar un apartamento y ponerlo en la renta, pero normalmente no es lo más eficiente porque el valor del activo versus el valor del arrendamiento nunca te va a dar una buena rentabilidad. Esa es la realidad del residencial. El residencial ganas más por valorización. Ajá. Y eso hay formas de eso, no me voy a meter en eso porque todavía no es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a buscar hoteles, centros comerciales, activos en renta. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Que buscamos proyectos donde puedas vivir experiencias, o sea, donde vas a tener una experiencia con descuentos, con todo este tema, entonces pues la inversión se vuelve disfrutable. Ese es como uno de nuestros grandes diferenciales. Y segundo, que nos enfocamos principalmente en hospitality, porque en Colombia vemos una gran oportunidad dentro de este sector.
Una vez encontramos un proyecto, nosotros negociamos con el desarrollador o con el dueño del proyecto, véndame un pedacito, ¿cierto? No me lo venda todo, porque pues vendérmelo todo necesitaría 10.000 personas que inviertan desde poquito. Véndame un pedacito que usted ya tiene el banco, usted ya tiene otros inversionistas tradicionales. Cuando dices un pedacito, ¿a qué te refieres? Un 10, un 15, un 20% del activo total, ¿cierto? Entonces, se forma un fideicomiso donde va a estar la participación del local, o si ya hay un fideicomiso, compramos un porcentaje del fideicomiso. ¿Por qué un fideicomiso? ¿Por qué no, de cierta manera, una matrícula o un proindiviso? Muchas cosas que nos preguntan. El fideicomiso es como un juez privado, donde hay un contrato de fiducia que regula cómo todo el mundo se entiende, y es un patrimonio autónomo. Entonces, si vos estás netamente, por ejemplo, asociado como accionista en una SAS, lo que haga tu socio te puede afectar, porque pues a él lo pueden embargar y le embargan su patrimonio, por ende le embargan sus SAS, por ende pues te puede afectar. Un patrimonio autónomo es inembargable, pues no lo pueden embargar. Tienes este juez privado que si hay cualquier disputa tiene un contrato de fiducia que resuelve esto, y además de eso pues te da una transparencia sobre la ejecución de los recursos y demás. Entonces entramos a esa fiducia y pedimos un 10%. Y ese 10% puede valer hoy, no sé, $1 millón, $2 millones. Antes, para entrar en este tipo de proyectos, ¿cuáles eran los retos? Uno, la cuantía, porque ni siquiera te financiaban. Si el proyecto completo no tenía financiación, a ti no te iban a coger y prestarte el 70% como en un apartamento. Claro. Entonces tenías que tener el cash, o sea, hard cash, ¿cierto? Segundo, tenías que tener acceso, porque son proyectos que normalmente se venden off-market. Pues ya en Medellín vemos muchos proyectos asociativos abiertos y públicos, pero en ese momento oír de que te abrían el espacio para participar en un hotel, cuando las familias y los multifamily, los family offices y todo eran quien los tenía amarrados, pues era imposible. Entonces, y tercero, hay una complejidad porque no es tan fácil analizar un modelo financiero, un modelo de costeo, un modelo de negocio, si tú no conoces de la industria. Uno puede saber si una zona es buena o no, y si el apartamento tiene buenos acabados o no. Eso lo puede saber cualquiera. No todo el mundo puede saber el modelo financiero, comparar tarifas, claro. Pues muchas cosas, ver el equipo de desarrollo, ver el operador, evaluar el activo y el diseño del modelo de negocio. Entonces nosotros evaluamos eso, te abrimos el acceso porque lo disminuimos, o sea, ese 10% lo fraccionamos. Entonces, si necesitamos $1 millón, pues metemos 1.000 personas, esos son $10.000 mal calculados, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y eso precisamente lo que nos permitía hacer es que a través de la tecnología te permitíamos tomar la decisión de participar en estos proyectos, esperar que se valorice si se está construyendo, y una vez empieza a rentar, poder manejar, porque ¿qué pasa? A los desarrolladores les daba miedo 1.000 inversionistas, cómo los opero, cómo les hago el SARLAF, cómo todo eso fue donde nosotros le pusimos la capa de tecnología. Entonces hoy puedes invertir en local a 12 meses, desde más o menos $1.000 mensuales, $200 mensuales, $1.000 en total, sí, más o menos. Puedes invertir en proyectos de hotelería principalmente. Estamos viendo y vamos a lanzar co-living y otros proyectos pues muy disruptivos en todo el sector de rentas, y todo lo vas a manejar desde tu plataforma. Entonces desde el día 1 ya tienes una inversión, y además de eso tienes alguien que está representándote, que tiene conocimiento, que le invierte al equipo para que siempre esté representando tu mayor interés. Entonces en Indy, por ejemplo, el primer año no fue el resultado deseado, y eso es lo que puede pasar todas las inversiones. O sea, esperábamos que al mes 6 se estabilizara y empezara a entregar utilidades. ¿Qué tocó hacer? Meterse full a la operación, trabajar con el operador. Cuando el equipo operativo no está funcionando, cambiar el equipo operativo. Y yo me volví el gerente del activo por 6 meses. ¿Para qué? Para estabilizarlo. Y eso yo creo que ninguna plataforma te puede ofrecer eso, y ese también es nuestro verdadero diferencial. Nosotros no tenemos 50 proyectos, tenemos 2. A esos 2 tienes un enfoque muy claro. Exactamente, porque es que donde pongo, como dicen, donde pongo en mi boca tengo que poner mi plata. Yo también soy inversionista en todos los activos. ¿Te apalancas también como local? ¿O no mucho? No mucho, realmente. O sea nosotros, ese 10-15% que puedes comprar siempre hacemos que, si por ejemplo hay créditos en los proyectos, en nuestras negociaciones con los desarrolladores, ese porcentaje tiene que salir del crédito, porque yo no puedo apalancar 600 personas que no saben el riesgo crediticio, ¿cierto? Entonces nosotros siempre tratamos de, aunque el apalancamiento en algunas ocasiones, muy poquitas ocasiones en Colombia, puede ser un leverage para aumentar la rentabilidad, normalmente acá es más una necesidad de capital, y es la realidad. Hoy apalancamiento que no sea crédito constructor, sino a largo plazo, en los proyectos de renta, normalmente no te va a dar más rentabilidad, porque por las altas tasas de interés. Entonces eso es algo que uno tiene que entender. Entonces nuestra negociación siempre es, venga, que el inversionista local pues no tiene todo este contexto, yo no lo puedo
meter a ese riesgo. Entonces negociamos que si hay apalancamiento en el proyecto, nosotros estemos por fuera del apalancamiento, que es algo difícil de negociar, no es algo sencillo que el banco acepte esas condiciones. Déjame ver si entendí. Entonces, local es una plataforma donde el usuario entra, invierte fraccionalmente, y local actúa en representación a todos los inversores que trae detrás. Correcto. En fracción. Nosotros y juntamos todos. Los juntas todos en una persona. Exactamente. En una entidad. En un equipo, en una entidad, sí. No todo soy yo. Todavía no he llegado a ese nivel de omnipresencia, pero algún día, quién sabe. Ya te entendí. Y háblame un poco de los retornos que podré esperar yo al invertir en local, por ejemplo. Bueno, como te dije, la clave de una buena experiencia es no tener expectativas, ¿cierto? Entonces lo mismo es con las inversiones, es entender los riesgos y las proyecciones, ¿cierto? No, es que yo invertí acá porque esto proyectaba el 2, el 15 o el 18, pues que son las proyecciones normales en este sector. Y si no me los entregaron, entonces fue una mala inversión. No necesariamente, hay que entender el contexto. Hubo un contexto macroeconómico que cambió. Hubo un contexto, digámoslo, operativo del proyecto que cambió. Entonces, yo le diría a cualquier inversionista, invierta en variable cuando esté dispuesto a aceptar el riesgo. Y soy muy enfático en eso porque lo aprendí con sangre, ¿cierto? De pronto al principio fui más laxo en explicarlo, pensando que la gente lo sabía, pues decía retorno variable, pero me di cuenta que el inversionista pequeño, tú le dices un número y se le graba en la cabeza. Sí. Y es como, pero tú me dijiste esto, y yo, pero también te dije que era variable, ¿cierto? Entonces si varía, digamos que hoy en India hemos entregado por encima de la proyección, ¿cierto? Pero aún así, ¿cierto? Es lo que aprendí. Entonces tú puedes esperar en rentas, más o menos en un proyecto de estos, dependiendo del momento en donde entres. Si entras cuando está en construcción, una vez ya esté, o sea, más o menos en 2-3 años, esté estabilizado y entregando utilidades, el 1-2 es lo normal esperarlo, ¿cierto? Mensual. En Colombia, ¿cierto? Estamos hablando en Colombia. Si ya vas a ver mercado americano, mercado mexicano, está el riesgo país. Entonces el riesgo país en Colombia es percibido mayor. Por ende uno le pide mayor retorno a las inversiones en Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos, un cap rate o pues un retorno líquido, un cash on cash, o como le quieran decir, rentabilidad líquida, o sea, la plática que te entra en la cuenta todos los meses, puedes encontrar un 6% anual, un 8% anual, y eso es loquísimo. Eso es pues por encima del mercado, porque vas a encontrar hasta un 4%, sobre todo en multifamily. Ahí también va a depender el riesgo del modelo de negocio, ¿cierto? Un multifamily arrienda 12 meses, arrienda pues de corrido. En cambio un hotel tiene riesgo de ocupación todos los meses. Por ejemplo, a nosotros diciembre fue fenomenal. Enero proyecta más bajito. Más o menos de un 12 a un 15% anual. Más o menos un 12 o un 15% anual, incluido valorización en un escenario moderado. Ok. ¿Cierto? Y los asteriscos los tengo que poner porque cualquier persona que me escuche y que de pronto vaya a mi plataforma o a cualquier otra, siempre ten en cuenta los asteriscos. O sea, ¿qué significa? Y ten en cuenta que tú no le puedes pedir a algo que sea un riesgo menor, que el inmobiliario, por ejemplo, es un riesgo menor o medio. ¿En qué sentido? Es muy difícil que tu dinero pierda valor. Para eso tienes que haber entrado en una mala valoración, o tienes que el activo le tiene que pasar algo, o el mercado le tiene que pasar algo, ¿cierto? Pero es muy difícil que el ladrillo pierda valor. Ha pasado en 2008, obviamente, por una crisis hipotecaria, caso mercado. Ha pasado en proyectos que están mal valorados y que toca venderlos más baratos de lo que lo compraste porque lo compraste a mal precio, claro. ¿Cierto? Y ha pasado pues en ocasiones en proyectos que de pronto no se terminan o cosas así, que te tocaría pues como venderlo a un menor precio para poder recuperar algo de capital. Pero en general, que si todo sale de acuerdo al plan, pase que se desvalorice muy raramente. Ahora, ¿qué pasa? Hay un riesgo es más operativo en este tipo de proyectos. ¿Cuál es el riesgo operativo? Haya pérdida operativa, proyecciones no se cumplan, y es el mayor riesgo que uno tiene pues cuando versus un apartamento, que es pues muy difícil que el apartamento no se alquile. Claro. ¿Qué pasa? En el apartamento tienes un riesgo de vacancia. Sí, tú puedes tener una rentabilidad del 10% diciendo un apartamento loco, pero si ese apartamento pasa un año vacío, ya tienes 5% en 2 años. Entonces es el riesgo, pues digamos, lo que también asumes. Que ahí es donde hay que darse cuenta que detrás de este inmueble, detrás de la inversión, pues es el negocio que respalda ese flujo de dinero que está generando el retorno que el inversor espera, ¿no? Yo siempre le pido a los inversionistas: inviertan en el negocio, no inviertan en el ladrillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ladrillo es la base, la garantía. El negocio es el que te va a generar el flujo de caja.
Si tú no evalúas los dos, no, pues probablemente no vas a tener éxito como inversionista en este mundo. Claro. En local, bueno, tu intención es, sé que empiezas comprando porcentajes a veces de esos proyectos. La intención de local es siempre acabar con el 100% del proyecto. No necesariamente. No necesariamente. A ver, como lo digo, siempre puede ser muy variado, es cuál es el objetivo y va a depender de proyecto a proyecto. Hay proyectos que vamos a evaluar y que una salida hace sentido, ¿cierto? Hay un comprador que nos va a comprar valorizado, queremos darle liquidez a nuestros inversionistas para que puedan reinvertir. Entonces, pues puede que no. Haya proyectos que generan un flujo de caja loquísimo y que los otros socios están dispuestos a vender, o que hay deuda que podemos ir recomprando. Ahí tendría sentido. Entonces, el objetivo realmente es tener proyectos altamente rentables, sea porque hicimos una buena salida o sea porque hay unos buenos flujos de caja, y puede representar el interés de la comunidad en el mejor momento, entendiendo y evaluando pues las alternativas. Nosotros tenemos un modelo participativo de toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar una salida, si conservamos la potestad de vender el 100%, solo el 100% de manera autónoma, con una valoración transparente de un tercero. ¿Por qué? Porque pues no podemos parar la venta de una participación por una persona que no quiera vender. Por eso solo el 100%, ¿cierto? No podemos vender la mitad o vender tu participación a discreción. Eso solo lo decides tú. Pero obviamente, como nuestra motivación es que tú vuelvas a invertir ese dinero que yo te estoy entregando, yo no voy a querer hacer algo que la comunidad no quiera o que la mayoría de la comunidad no quiera. Entonces tenemos asambleas donde tomamos decisiones participativas de qué queremos hacer y guiamos las decisiones con la voz de la comunidad. Okay. Usamos herramientas pues como grupos de WhatsApp, redes sociales, encuestas, formularios, y así vamos midiendo, y ya eso lo estamos integrando en la plataforma. Estás hablando del exit ya del inversor. Del exit, cambio de operación, decisiones grandes que normalmente no quedan solo en nuestra potestad, ¿cierto? Sino que se consultan en la mesa de los grandes inversionistas, ¿cierto? Estos que tienen el 80, el 70, el 60, que también son varios, no es uno solo. Pero la posición de local es muy clara, que viene pues con el feedback de la comunidad. Entonces la comunidad dice queremos vender, pues nuestra posición en la mesa va a ser queremos vender, a menos de que nosotros estemos en desacuerdo con la comunidad porque estamos viendo algo. Entonces lo que haremos es dar feedback a la comunidad. Le diremos no es el momento de vender. ¿Por qué? Porque todavía no estamos a pico de mercado, todavía el activo está buscando una curva de valorización más alta, en 2 años esperamos que haya una mejor valorización, teniendo derecho a equivocarnos, ¿cierto? Pues, pero somos el líder y la guía, entonces tenemos que tener esa responsabilidad y ese, ¿cómo se dice? Pues los cojones de podernos equivocar y dar la cara y decir nos equivocamos. Y me ha pasado y me he sentado enfrente de 300 personas a decir tomé una mala decisión, y esa transparencia creo que es lo que me caracteriza, ¿cierto? A diferencia de que pues habrá gente que trate de siempre percibir que es invencible y que es perfecto. Yo no trato eso. Nadie lo es así, es mejor, como dices tú, ser transparente. Entonces, y bueno, ya hablando de exits, el exit de el inversor que entró como inversor a fracción. Si te digo, Camilo, yo ya invertí por 3 años, yo ya estoy contento con la rentabilidad que me generaste, pero necesito ya mi capital de vuelta porque lo quiero invertir en otra cosa o cualquier cosa. Lo quiero gastar en papitas, lo que sea. Lo que sea. Tiempo. Si estás encontrando contenido de valor, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún episodio. No olvides de darnos 5 estrellitas y compartirlo con alguien que crees que le pueda servir. Así me ayudas a seguir divulgando esta educación financiera que tanto necesitamos. Gracias por acompañarme. Sigue disfrutando de este episodio. El contenido de Inversor Compuesto es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni el anfitrión ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Bueno, nosotros tenemos 3 mecanismos de salida. Si nosotros no hemos ejecutado el recurso, normalmente yo prefiero devolver el dinero. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener a nadie amarrado. Entonces, precisamente, si invertiste, todavía no se ha ejecutado, por ejemplo, en la fiducia, digamos que damos una garantía de cashback con unos costos, porque yo tengo unos costos en recaudo, entonces pues te hago esos descuentos y te devuelvo el dinero sin valorización, sin nada. Entonces tienes una opción de salida, digámoslo, de pies fríos, ¿cierto? Me dieron pies fríos. Eso es cuando no se ha ejecutado, porque cuando yo ya pagué el ladrillo y compré el ladrillo, pues yo no puedo convertir el ladrillo en plata así. Pero si digamos que la plata está en ese proceso de ejecución, se hace la devolución. Eso es como una salida para los pies fríos. Ahora, para el que invirtió y lleva 3 años, 4 años, ya se ejecutó el recurso, va a tener 3 opciones, ¿cierto? La primera es local de recompra, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo liquidez y veo oportunidad en el activo, yo recompro. Esto es un derecho que yo conservo dentro de los contratos donde yo tengo primera opción.
para poderles dar esa liquidez cuando la tengo, ¿cierto? Entonces te recompro una tasa menor si necesitas liquidez rápida. Lo hemos ejecutado en algunas ocasiones, no siempre, porque uno no siempre está súper líquido lastimosamente. La segunda es vendes en un mercado secundario, entonces le ofreces tu participación a alguien que quiere entrar en un proyecto que ya está construido, que ya está rentando, a una valorización estimada. Nosotros damos un precio-valor de mercado secundario. Esto es una transacción que puede demorar 3-6 meses, realmente no es tan rápida como uno quisiera. Queremos que llegue a ser como un mercado bursátil, que si vos pones tus acciones casi que te las quitan de la mano, pero hay que entender el tamaño. Y por ejemplo, el mercado bursátil que es más líquido es el de Nueva York, no todos los otros. Por ejemplo, el de Colombia no es tan líquido como uno quisiera. Y dentro de todo esto, pues el mercado secundario va a depender de que alguien te quiera comprar a esa valoración. Nosotros damos un valor para que el que entra todavía tenga una buena inversión, entonces tratamos también de cuidar mucho que no haya especulación en el mercado. No controlamos el precio, digamos que no. ¿Eso lo manejas con un cap rate o cómo lo valorizas Yo valorizo un cap rate potencial para un inversionista que entre desde este momento, cuánto va a poder obtener de valorización adicional, pero sobre todo de rentas ya cuando está estabilizado, ¿cierto? Buscando que un cap rate sea entre el 8 y el 10, digámoslo, para ese inversionista, pero pues podemos llegar a aceptar un 6, un 7, dependiendo del modelo. Para los que no saben qué es un cap rate, ¿cuál es una manera fácil de explicarlo? Cap rate, platica que te entra a la cuenta, es el porcentaje versus tu inversión. Entonces, digámoslo que cuando uno va a valorar un activo que genera flujo de caja, pues o cualquier activo, sino que hay activos que no se pueden valorar por cap rate porque entonces los valores no te darían sentido. Ejemplo, los apartamentos residenciales. Entonces yo cojo, digámoslo, un hotel y ese hotel genera 100 pesos. Esos 100 pesos es el flujo de caja que genera anualmente, ¿cierto? Y yo quiero vender ese hotel. Entonces hay dos formas de hacer, pues muchas formas, pero dos formas más tradicionales de hacer la valorización. Una, cuántos metros cuadrados arrendables tiene, cuánto es el metro cuadrado arrendable, valor metro cuadrado de hotel en la zona, más o menos por metros cuadrados cuánto tiene, ¿cierto? Esa es como la valoración más tradicional a la que estamos más acostumbrados, pero acá se puede equivocar uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hotel que genera 100 pesos o uno que genera 200, así tengan los mismos metros cuadrados, porque ahí empiezas a valorar el intangible que hay dentro de la propiedad, que vale, ¿cierto? Entonces, si por locación, si por modelo de negocio, si por diseño, por X motivo, este de 200 pesos y este de 100 pesos, ¿cierto? Tienen el mismo metraje, pues si los valoras por lo mismo, dejaste plata sobre la mesa, ¿cierto? Al igual que si pagaste lo mismo que este y este no generaba tanto, pues perdiste dinero. Entonces el cap rate entra como una solución donde yo digo, bueno, si yo voy a comprar este activo, ¿qué porcentaje de retorno quisiera dentro de mi dinero? Y eso se determina por riesgo del activo, riesgo país, riesgo moneda, N1000 factores. Y eso se empieza a determinar por muchas transacciones que uno empieza a entender, ¿cierto? Entonces, digámoslo, en hotelería, un cap rate estimado para Colombia puede ir entre el 8 al 12. ¿Por qué tan variable? Pues porque depende del activo y el momento en el que se encuentre el activo. No es lo mismo decir que está en construcción, que está en estabilización, está estabilizado. Estabilizado es que ya alcanzó su máximo de facturación, tiene costos estabilizados, ¿cierto? En estabilización es que está alcanzando ese punto. Entonces, digamos que yo entro acá al de 100 pesos y yo digo, bueno, yo quiero un cap rate del 8%. Entonces yo cojo esos 100 pesos y los divido por 8%, porque ese es el flujo de caja libre que está entregando el activo. Eso me va a dar el valor de mercado. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Acordar o no si es el valor, porque yo puedo ver el metraje y hay uno casi que se va por la que es más alta normalmente. ¿Cómo así? Sí, es que de pronto el modelo que está no es bueno, pero el activo es AAA, está bien construido todo y el valor metro cuadrado construir hoy en la zona o comprar hoy en la zona vale esto. Pues entonces el valor mínimo, nosotros lo vemos como el valor mínimo. Y ya el valor máximo es qué tan buen modelo de negocio es. Obviamente uno tiene que tener en cuenta en ese tipo de transacciones el modelo de negocio continúa o no cuando compro el activo. En el caso de local sí, porque pues estás comprando una fracción, no estás comprando todo el activo. Entonces así explicaría cap rate. No sé si... Pero, no, sí te entendí. O sea, es básicamente el flujo de caja que genera el activo dividido por el valor de ese activo en ese momento. Esa sería la valorización. El cap rate es específicamente el porcentaje que decido determinar para hacer la valoración del activo. Reflejado en porcentaje, claro. Pero ese cap rate cambia, ¿no? De un año, porque claro, si con el plusvalía, por ejemplo, claro. Si entras en un ciclo, te esperas un ciclo de mercado completo a los 5 o 6 años, ese cap rate, aunque te esté tirando el mismo porcentaje, el valor del inmueble puede valer más, ¿no? Exacto, exactamente. Y es por eso que uno, como la curva del cap rate que uno ve, es normalmente, hay cap rates altos, y la valoración incrementa mucho más rápido
¿cierto? Entonces, así el cap rate sea alto, o sea, que el comprador me esté exigiendo más retorno sobre su dinero, la curva de valorización acelera mucho más al principio porque es un activo que tiene menos riesgo a medida que va pasando el tiempo y se va sabiendo qué va a pasar. Entonces, si se construye, no se demoró en construirse, no hubo sobrecostos, se estabilizó, pues ahí digamos lo que ya después de que esté estabilizado vos vas a ver normalmente que el cap rate se comporta mucho con el IPC o pues digámoslo el índice de inflación de cualquier país. ¿Por qué? Porque la facturación solo va a aumentar según aumenten los precios y según aumente la utilidad. Y ya cuando está estabilizado normalmente eso es contra la inflación. Claro. Pero antes de eso la valorización sube mucho. Entonces uno invierte en activos de oportunidad desde el lote a la construcción, y pues yo hablo de varias etapas en la inversión. Invertiste en tierra, en lote, vas a esperar 10 años, pero puedes hacer unos retornos loquísimos. Invertiste en un activo que ya tenía el lote, ya está estructurado, pero iba a construir, tener riesgo de construcción, puedes tener valorización. Invertiste en el periodo de construcción, listo, ya sabes que el proyecto se va a hacer, el riesgo es menor porque pues normalmente uno empieza a construir en punto de equilibrio, pero todavía se puede demorar, todo esto. Y ya invertiste cuando inició operación, ahí el único riesgo es la operación, pero el activo ya está, claro. ¿Cierto? Y invertiste estabilizado, casi que el riesgo es mínimo, es como que tendría que retroceder el activo para que tengas riesgo de perder valorización. Bien, entendido. Hablaste mucho de la importancia de no tener el dinero dormido, ¿no? Total. De invertirlo. Yo invierto en local, a fracción, te doy el dinero y resulta que el proyecto se está alargando más de lo planeado. ¿Qué le estás haciendo tú a mi dinero en ese inter? Depende mucho, es de la etapa del proyecto. O sea, si nosotros, por ejemplo, recaudamos, y esto la verdad es un tema de la restricción que nosotros mismos pusimos para poder dar garantías reales sobre el contrato, yo tu dinero no lo puedo ejecutar en una sola, pues en otra inversión. ¿Por qué? O sea, porque no lo metes en CETES o en renta fija. No puedo, porque si yo abro ese portal en el contrato, pues estamos investigando cómo hacerlo muy específicamente, pero si yo te digo, nosotros usamos un contrato de mandato. El contrato de mandato específico es que vos me das tu dinero para ejecutarlo en un negocio y solo en ese negocio. Porque si es un mandato abierto, y digamos que la regulación colombiana habla de captación, y ese es uno de los principales riesgos en este modelo. Un mandato abierto significa yo te doy mi plata y tú haz lo que creas con ella para que pues, yo pueda tener rentabilidad, y la rentabilidad sí me pertenece, pero yo puedo tomar decisiones por vos. Al yo tener ese mandato abierto, apenas pase por encima de 19 personas, ya soy un modelo de captación. Entonces la regulación colombiana no lo permite. Ahora yo podría poner, lo voy a invertir en un CDT, pues que fuera específico, pero como yo no voy a saber los periodos de ejecución de comercialización, porque un proyecto se puede comercializar muy rápido, me dificulta mucho poder especificar exactamente qué voy a hacer con el dinero en el periodo de pausa. Es mejor tenerlo líquido. Nosotros lo tenemos líquido para podérselo aportar al desarrollador. Uno, para la garantía de devolución, para que te puedas tener los pies fríos, ¿cierto? Y dos, también porque nosotros ya estamos ganando, porque nosotros negociamos con el desarrollador un precio base y yo en el momento de recaudo ya separo tu inversión. Entonces ya vas ganando valorización. Entonces si el dinero está en la cuenta, por así decirlo, ya está ganando valorización porque ya congelé el precio de entrada, ¿cierto? Entonces tú ya vas ganando, claro, a medida que vas ejecutando. Ahora, claro. Entonces no está tan dormido como se pensaba. Desde que ya lo invertiste en local no debería estar dormido, ¿cierto? Ahora sí, se podría aumentar rentabilidades y eso estamos buscando la forma de hacerlo. Si uno pudiera ponerlos en vehículos como los ETs o los CETES, pues en el caso de México, o pues la cuenta de Nubank, por ejemplo, la gente me pregunta, no lo podemos meter en la cuenta de Nubank mientras tanto. Claro, Nubank no recibe esas cantidades porque Nubank tiene un modelo que no le permitiría ejecutar con una empresa esas tasas de retorno. Entonces no siempre lo que yo tengo accesible de pronto, y ahí es donde yo le digo a la persona, pues invierta primero en Nubank, ahorre en Nubank, porque eso no es invertir, ahorre en Nubank, y cuando ya tenga los mínimos de inversión empiece a invertir, ¿cierto? Utilice la cuenta de Nubank un mes y luego paga la cuota al otro. Pues hay muchas formas de empezar a combinar esos vehículos, pero en local nosotros somos muy específicos de lo que hacemos con tu dinero, y qué es lo que hacemos, lo invertimos en un proyecto, no hacemos nada más con él. Perfecto. Cuando ya está aventando cash flow, ya te está dando flujo de caja, te está dando retorno, ¿tienes la posibilidad dentro de la plataforma de reinvertir esas ganancias automáticamente? Si yo te digo, yo me quiero ir en automático, claro, te doy tanto, más aparte te estoy aportando tanto mensualmente de mi salario, de lo que me pagan, pero todo lo que gane, quiero que me lo reinviertas. Claro, nosotros creemos mucho en la responsabilidad y el poder de la decisión. Yo no quiero tomar decisiones por nadie. No soy un fondo, todavía no tengo planeado ser fondo. Creo que ahí es donde encontramos
las mayores estafas, ¿cierto? Cuando vemos que no. Y cuando la gente tiene la pereza de no, es que hazme plata con mi plata y no quiere estar pendiente de eso, ahí es donde normalmente uno termina siendo estafado o termina perdiendo posibilidades y oportunidades. Entonces nosotros lo hacemos lo más fácil posible. Literal te tienes que conectar cuando repartimos trimestralmente a la asamblea para saber cómo nos fue en el proyecto, saber cuánto más o menos es la rentabilidad estimada que tiene cada uno según su participación, y ahí puedes decidir retirarlo o reinvertirlo. Ahora, si quieres reinvertir en el mismo proyecto, depende de que haya mercado secundario. Si no hay mercado secundario, yo no me puedo inventar participación en el proyecto. Entonces, reinvertirlo en el mismo proyecto es una posibilidad si hay mercado secundario. Y como normalmente las utilidades no va a ser equivalente a una participación, tiene que pasar que mucha gente acumule y yo comprar una participación y luego distribuirla. Okay. ¿Cierto? Entonces el mercado, pues reinvertir en el mismo proyecto es más difícil de lo que uno pensaría. Estamos desarrollando tecnología, modelos predictivos para poder hacer eso mucho más rápido, mucho más eficiente. Ahora, lo que sí puedes hacer, si hay un proyecto activo, yo te recibo después de que metiste el mínimo de inversión, y luego te cuento un poco por qué tenemos un mínimo de inversión alto, no de $50 o de $100. Puedes invertir en un nuevo proyecto que yo estoy ofreciendo desde local. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo una participación, pues, digámoslo, disponible, inmediata, y te puedo dar un unit, que es la unidad de medida que nosotros tenemos. Desde un unit puedes reinvertir. Entonces mucha gente lo que hace es que completa, si los dividendos no le da para los 2 units completos, sino 1.5, completa con un poquito de dinero o solo invierte un unit. Y ya compra, la unidad. Y okay, ahí vas teniendo valorización, o si son proyectos que hay pues disponibilidad, que ya están entregando rentas, el efecto compuesto, ¿cierto? Que es lo que buscamos. Mi ideal es una persona empieza a invertir a los 22, 23 años, por 20 años conmigo, y yo le logro hacer un portafolio que después pueda decidir hacer un exit o vivir de sus rentas. Exit para comprarse una casa, exit para adquirir un patrimonio, digámoslo, propio, o vivir de sus rentas porque no quiere tener hipotecas. Alcanzar la libertad financiera. Exacto. Con las rentas. O sea, que alcanzas a construir un patrimonio para tenerlo porque quieres tener casa, y tener casa es un derecho que, o pues digámoslo, no un derecho, porque ojalá fuera derecho. Tener casa propia es digámoslo, un sentimiento muy bonito. Yo he tenido propiedades mías, sin deuda, sin nada. Y uno le mete la mano y juega Opel Constructor, y eso es una nota, ¿cierto? O pues vivir de tus rentas porque no quieres pensar en prediales, no quieres pensar en nada de eso y simplemente quieres tener una renta pasiva, entonces ahí pues déjala en local y vive de tus rentas. Claro, bueno, eso es otro tema, el que mucha gente piensa que su casa propia es una inversión. Es la peor inversión y yo que puedes hacer. siempre digo que eso no es una inversión. Y lo acabas de recalcar tú, eso no es una inversión, eso es un ahorro. Lo puedes llamar un ahorro. Patrimonio, yo lo llamaría patrimonio. O un lugar donde estás metiendo tu dinero, pero no es una inversión. Una inversión ya es tu segunda propiedad que te está generando un retorno. Claro. No, mira, a ver, yo siempre he dicho que en Latinoamérica, en general, en Colombia, un apartamento hipotecado puede ser de las peores inversiones que tienes. ¿Por qué? Porque la matemática es demasiado fácil de hacer. Vas y compras con el 30% que te costó ahorrar de un apartamento, pongámoslo, de $100,000, para que toda la audiencia pueda entender números. $30,000. Hoy en Colombia, si tú ganas $2,000, ya estás por encima del 7% de la población. Pues, entonces, digamos que ahorraste los $30,000. Vas y compras un apartamento de $100,000, que es el precio promedio hoy de un apartamento barato, ¿cierto? Listo. Vas a tener una tasa de interés, hoy ya están al 10%, gracias a Dios, pues han bajado. 10%. Te suena alto. Estuvimos al 17, estuvimos al 21%. La tasa de usura en Colombia está por encima del 40% en algunos momentos históricos. Wow. Una locura. No tengan tarjetas de crédito de cuotas. O sea, ténganla para crear el historial crediticio, pero nunca tiren eso a 36 cuotas que pagan eso 3 veces. El caso es que esos 30,000, si lo alquilas, digamos que no lo vas a vivir. Si no lo vives ya, ni esos 30,000 te están cubriendo la tasa de interés. Claro. ¿Cierto? Entonces, la valorización, la plusvalía tendría que ser superior al 10% sobre el 70% para que te cubriera el costo de interés. Ahora, digamos que no, es que yo lo voy a arrendar y se paga solo, que uno lo escucha acá. Sí, paga el interés, pero ¿qué pasa con el predial? ¿Qué pasa con los costos de mantenimiento? ¿Qué pasa con las vacancias? ¿Cierto? Entonces ahí lo que pasa es que tú tienes que hacer el cálculo. Bueno, si tengo $70,000 al 10%, pago $7,000 mensuales. Si la plusvalía de la renta no superan esos $7,000 anuales, pues no. Estás perdiendo dinero, estás destruyendo valor de dinero. No da. Si lo supera por un 1%,
tienes tu dinero al 1%, o sea, no tiene sentido. Entonces, esta es mi pelea con los bancos. O sea, yo no soy enemigo de los bancos son necesarios para que las economías funcionen, pero mi pelea es que nos vendan los créditos hipotecarios como inversiones. Véndalo como tenga casa propia, construya, destruya la pared si quiere, o sea, tenga donde caerse muerto, por así decirlo, y eso que pues el banco es el dueño de tu apartamento mientras esté hipotecado, pero no me lo vendas como una inversión porque no lo es. No lo es, no. Y es una forma de una buena inversión. Esclavizarte tú mismo. Claro, es entras en una matar hipoteca así, donde ya estás tan apretado. En Canadá le decimos es el término house poor. O sea, que ya no te queda para nada más que para pagar tu hipoteca. Entonces tú mismo te esclavizas dentro de lo que pensaste que era una buena inversión. Exactamente. No, y nada más maluco que uno sentir que si se atrasa una cuota le quitan la casa. Ah, sí. O sea, eso es horrible. O sea, como acá te está picoteando la hipoteca. Y a ver, si vos te das cuenta, y esto lo hablo mucho en las conferencias que damos, esto es una generación que le tiene pavor al compromiso. Pavor, no le gusta. La edad de matrimonios ha subido casi que 10 años. O sea, entonces el compromiso a largo, y eso que uno en un matrimonio se sale más fácil que de una hipoteca. Los trabajos ya no duran más de 2 años. Un millennial, no me imagino un centennial, tiene 7 trabajos promedio en su vida laboral. Y las tasas de hipoteca y la alocación de tasas de hipotecas en Estados Unidos pues decayó casi que 10 o 15 puntos. Si eso no te habla de que esta generación tiene un problema con el compromiso a largo plazo por N mil razones, redes sociales, crisis económicas, inseguridad laboral, lo que quieras ponerlo, pero el hecho es ese. ¿Cómo le vendes a un millennial que pague una cuota fija 20 años seguido y que si no le quitas la casa? Eso no tiene sentido. Entonces hasta los bancos deberían repensar esos productos porque son productos que no son atractivos para esta generación. 100%. Bueno, estás metidísimo en Colombia. Sé que has viajado muchísimo. Me contaste que estuviste en San Miguel de Allende, en México. En México. Tengo que ir a Monterrey. Me han hablado súper bien. Tienes que ir a Monterrey. Ahí, pues ahí soy yo. Es un mercado... yo creo que algo similar al de Medellín. Medellín tiene un concepto que estoy tratando de... O no un concepto, algo que está pasando que lo estoy tratando de entender más a fondo platicando con empresarios como tú, que es el tema que está llegando mucho turista y se está quedando. Claro. O sea, no nada más llega y se va, sino que llega y se queda. Claro. Lo estoy tratando de entender. Y mi pregunta va a Latinoamérica en general. ¿Estás viendo oportunidades fuera de Colombia en otros lados de Latinoamérica? Pues voy para México ahorita en febrero a una conferencia. Vamos a dar una conferencia en Ciudad de México. Estuve en Chile. Viajé por Latinoamérica y Centroamérica mucho cuando estuve en Celina. A ver, oportunidades hay en todo lado. O sea, hasta en Venezuela deben haber oportunidades si uno se quiere poner a buscarlas. Es el punto de estás preparado para ejecutarlas. Yo lo que te dije, yo estoy laser focus en 2 proyectos, ni siquiera en Colombia. O sea, a mí me ofrecen proyectos en Cali y yo digo que no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no conozco el mercado de Cali, no sé datos del mercado de Cali. Entonces, tú tienes 2 opciones: ser un generalista en inmobiliario y pues entender conceptos básicos y arriesgar diversificando portafolio en varias geologías. Pero al nivel de dedicación que yo le meto a cada activo, yo no podría estar en varios mercados porque pues el nivel de data, el nivel de entendimiento, el nivel de operación que yo tengo en cada mercado en el que estoy, no lo puedo alcanzar para poder acompañar también al inversionista. ¿Dónde veo yo oportunidades? Chile. Chile es una economía muy estable, que allá es como... Es muy charro porque charro es gracioso para aquellos que no entienden. Pero es muy gracioso porque visité Chile y ellos se encuentran en crisis económica. Y uno acá en Colombia y visita Chile. Tú le dices, no sabes lo que es una crisis. Sí, exacto. No, la crisis económica no es que decrecieron menos. Esa es su crisis económica. Entonces, para mí Chile tiene una oportunidad porque hay miedo en el mercado. Hay mucha gente vendiendo, hay mucha gente queriendo salir del mercado por la situación política. Pero tenés una economía sólida, tenés una economía que de cierta manera pues ha superado muchísimo. Algo de ese miedo, perdón por interrumpirte, algo de ese miedo viene por estar de vecinos con Argentina. Claro. Con lo que le pasó a Argentina. Pero mira que Argentina, por ejemplo, entonces ya también se está transformando por la situación política reversa, o sea, claro, como con Milei. Y seas de derecha o izquierda, o sea, a mí no me importa, yo soy como una bandera político, ¿cierto? Para donde sopla el viento uno tiene que trabajar, sí, ¿cierto? Yo no me he salido de Colombia, es por eso, o sea, puede que no comparta ciertas visiones con el partido de izquierda, pero entendamos que, pues,
la mayoría de colombianos votaron por Petro, por algo será, o sea, hay un resentimiento social frente a muchas cosas que el hombre supo poner el dedo en el discurso y le pegó al discurso y la gente votó por él. Entonces si uno dice, no, es que ya voy a recoger todo y me voy a ir de Colombia porque Colombia se va, entonces me voy para Miami, yo tengo miles de amigos que están viviendo en Miami limpiando baños, ¿cierto? Porque prefieren limpiar baños allá a vivir en un país donde pues Petro es presidente. Entonces ahí es donde yo digo, pucha, sí, el miedo hay veces es el que hace la realidad de los miedos. O sea, el mismo miedo es el que hace que la gente se comporte para que los miedos se vuelvan una realidad. Ahora, si tú entiendes esto, vas a entender dónde hay oportunidades. Y donde hay miedo siempre hay oportunidades. Creo que fue... No me acuerdo quién tiene este quote. Es terriblemente crudo, pero es poderoso. Cuando hay sangre en las calles, compra tierra. Y eso pasó que mucha gente en Europa se hizo rica comprando tierra en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ético, no ético, o sea, pero es eso, es bien, pucha, ¿cómo así? Sí, es que ahí es donde te van a vender. No, sí. Warren Buffett dice mucho cuando hay sangre en las calles. Él habla de cuando la gente tiene miedo, sea ambicioso, cuando la gente es ambiciosa, ten miedo. Y esa es la... hay que ir a la opuesta. Hay que ir a la opuesta. No necesariamente a la apuesta, porque pues uno también tiene que entender las tendencias de mercado. Pues si las ocupaciones van para abajo, no compres hoteles, no sé, dependiendo, ¿cierto? O sea, analiza muy bien por qué. Pero lo que yo sí creo es que uno tiene que ser el inversionista que está con un pensamiento no de masa. No hay que pensar en masa cuando estás invirtiendo. Si estás pensando en masa, estás pensando Dogecoin cuando está subiendo, Bitcoin cuando está subiendo y estás comprando de pronto en el momento no indicado, ¿cierto? En las criptos pasa mucho, o sea, yo tengo un amigo que se compró su casa de cuenta de Bitcoin, o sea, ha hecho negocios, es el líder de blockchain para un proyecto de Bancolombia que se llama Wenia, pues es un crack en esto. Y él compra Bitcoin en todos los momentos, o sea, cuando la gente va para arriba, cuando va para abajo, porque él entiende que él no piensa como la masa, ¿cierto? Ay, comprémoslo cuando está caro porque va a ser más caro. O bueno, o entonces ya es, comprémoslo cuando está barato y vendámoslo cuando está caro. Tan simple como eso. Y yo, sí, no, pues tan simple. O sea, yo perdí mucha plata en cripto precisamente pensando que era así de simple. Pues mucha plata, $1,000, $2,000 para mí. Como los trabajo todos, me duele cada peso. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué criptos habías comprado en ese entonces? Compré... A ver, le metí la lógica a la inversionista, eso fue muy charro porque mi amigo me convenció. Con él yo había montado un negocio que hicimos la cuenta, si hubiéramos comprado lo que le metimos de negocio en Bitcoin, que yo le mostré Bitcoin en ese momento. No hagas esa cuenta porque nos hubiéramos comprado 3 apartamentos, sí, pero bueno, el caso es que él me convenció y compré Ethereum y compré Bitcoin y compré Bitcoin Cash. Mi lógica de Bitcoin Cash era que si Bitcoin subía, Bitcoin Cash tiene que subir porque... la mentalidad de la persona es que asocia a la marca, ¿cierto? Y así eso sea pues una Y y todo lo que uno entiende pues de los mercados criptos. Bitcoin Cash se fue a cero. Luego tuve Bitcoin y Ethereum un rato y estuve en un viaje en Europa y yo los tenía en Revolut. Entonces mi amigo me regañaba porque es un purista y me decía, no son tus Bitcoin, no son tus... porque los tenés en una billetera custodiada y bueno, todo. Un hard wallet. Exactamente. Ajá. Yo le regalé un hard wallet y todo que me regalaron que yo le dije, de eso yo no lo voy a usar nunca, el regalo de cumpleaños. Estuve en un viaje en Europa, necesitaba la plata, saqué la plata y justo ahí subió esa vuelta. O sea, justo lo vendí en el peor momento y subió. De nuevo, no era mucho dinero, pero es lo que te digo que a mí no me gustan las inversiones que yo no controlo. Eso soy sincero. O sea, y no controlar es no a tomar decisiones, no, controlar es poder entender por qué sube o por qué baja. Yo con Bitcoin he tenido más entendimientos y hice un análisis, dije ETF, esto va a ir papá y se cumplió. No compré un solo peso y estoy tranquilo con mi decisión porque yo sabía que sí, ese es mi análisis, probablemente va a subir, más acceso a mercado, mucha gente está diciendo eso, mucha gente compró en ese momento. Pero yo no controlo eso, o sea, yo no controlo de cierta manera el entendimiento completo de los mercados bursátiles, entonces ni compro acciones ni compro criptos porque netamente no me siento en la capacidad de hacer buenas decisiones. Uno tiene que arriesgar en las inversiones, de nuevo, mi riesgo es súper moderado, ¿cierto? Claro, mi inversión principal es ladrillos, sí. Entonces mi riesgo es muy moderado, o sea, mi perfil de riesgo, y yo no quiero ser rico, yo no quiero ser Bitcoin rich en 2 años, no me interesa, o sea, vivo bien con lo que tengo. Ahora que sí quiero tener un portafolio sólido que en 40 años le pueda heredar a mi familia, pues a mis hijos, que sí quiero tener una isla de $34 millones, estoy construyendo hacia eso, ¿cierto? Pero probablemente también mi inversión de más riesgo es donde invierto mi tiempo. Ahí sí, o sea, mi tiempo lo invierto a altísimo riesgo y por eso soy emprendedor y por eso monto negocios.
Y con mi tiempo yo quiero crear riqueza. Con mi dinero yo quiero solidificar, ¿cierto? Entonces mi tiempo lo dedico a crear mucha riqueza y lo arriesgo loquísimamente. Mi dinero y mi patrimonio lo hago mucho más moderadamente. Entonces se trata de ir construyendo con esto y lo que vaya cayendo de acá para acá, solidificarlo. Ajá. Pues un consejo que nos acabas de dar a todos es invertir en algo que entiendas. 100%. ¿Verdad? A veces no puedes controlar el mercado, como dices tú, no puedes controlar valorizaciones, pero invierte en algo que entiendas, porque la verdad, si no es así, no es invertir. Si no, es estás apostar. especulando, estás apostando, ¿no? Y apostar es entretenido, pero pues a mí no me gusta. Yo iba al casino y... Mejor te vas al casino. No, y ahí no me gusta. A mí no me gusta apostar. Hay gente que le encanta apostar. A mí no me gusta. Me encantó que hablaste de las criptos. Tenemos el episodio pasado entrevisté a alguien, a un Bitcoin Maxi con una muy buena perspectiva en cripto. Es como todas las inversiones. Hay que entenderlas y hay que meterle tiempo para estudiarlas, ¿no? Y sabes que lo que yo te digo, las inversiones son para los optimistas. Yo creo que un pesimista nunca va a invertir. No. Y claro, cuando tú hablas con alguien de cripto, cuando hablas con alguien inmobiliario, nosotros estamos viendo el upside y la oportunidad del sector en el que estamos. Entonces yo creo que nadie que invierta en cripto te va a decir, no, es que esto nunca va a funcionar. Le creen a la historia de que eso va a ser, pues primero empezando como si fuera efectivo, luego se volvió una moneda reserva. Sí. Entonces sí, o sea, si le crees a la historia, maravilloso. Lo que yo sí te digo es invierte de la manera apropiada, porque si no te pasa lo de FTX, te pasa lo de todo esto que pasa, y es porque no necesariamente eso fue el problema de las criptos, fue el problema de que la gente quiere ser perezosa, no entender, no crear tu wallet, no crear nada, dar custodia de tus monedas y pues quedarte con el riesgo de que si el otro se totea. Entonces ahí perdió todo propósito. Es que lo que me da risa hay veces de la cripto, y es que yo porque no implementé blockchain en mi plataforma es porque yo no soy descentralizado. Ajá. La propiedad está localizada geográficamente y requiere de un modelo central legal para poder funcionar. Si no, no funciona. Entonces yo crear un stablecoin lanzado con esto, pues para mí era bullshit. Perdón pues por la palabra, pero o sea, esos stablecoins que tienen un activo a nombre de una empresa, eso no tiene sentido. Lo mismo tener tus criptos custodiadas por un mecanismo centralizado, sí, por hacerlo más fácil. ¿Por qué? Porque al hacerlo más fácil lo que estás es traicionando el principio del blockchain, que es la descentralización. Y ahí es donde yo digo, entiendan bien eso. O sea, yo ni siquiera soy inversionista de Bitcoin y entiendo mucho más o de cripto que mucha gente que tiene portafolio de cripto. Claro que sí, pero entonces estás hablando ya, o sea, ya es el tema legal de aquí de Colombia que no te permitiría el tema de descentralizarlo o hacer un coin, ¿no? Es que digamos que la descentralización viene desde tres principios. Uno, que digámoslo, hablemos desde las DOAs, ¿cierto? Y de todas estas organizaciones descentralizadas. A menos de que la regulación en sí permita. Y ahí es lo que pasa con las compañías públicas, ¿cierto? Una DOA es una IPO en la blockchain, ¿cierto? Pero si la regulación no permite o no cumple con la regulación, pues nunca va a ser una DOA. ¿En qué sentido? Pues si no podías hacer IPO, no deberías poder hacer una DOA porque realmente no vas a tener un mecanismo de toma de decisiones descentralizado. ¿Qué pasa? Que si la DOA le dice al CEO haga esto y el CEO hace caso, pero termina siendo el CEO... O sea, al fin de cuentas... En muchos de esos casos sí está centralizada la decisión, aunque te la vendan como descentralizada. Casi siempre, a menos de que el código mismo ejecute las decisiones. Entonces, por eso las DOAs les falta, ¿cierto? Les falta porque a menos de que el código mismo, la plataforma, no sé, ejecute la entrega de dividendos, ejecute las decisiones, cuando haya una parte física en la ejecución de esas decisiones o en la ejecución de esas acciones, pues no es descentralización, claro, ¿cierto? Y de nuevo, y si los mecanismos jurídicos en cualquier parte no acompañan eso, pues no lo permite. Entonces, a menos que el real estate esté en una jurisdicción que haya creado mecanismos donde realmente las DOAs sean una entidad legal, nunca es descentralizado. Las decisiones siempre van a estar centralizadas. Entonces, es entender bien ese principio. Y, de nuevo, pues es una forma de tener un vehículo especulativo, es lo mismo que comprar acciones, ¿cierto? Uno no tiene que ser experto en las acciones, de cómo funciona la bolsa en sí. Solo tienes que entender la empresa, pero entiende que de pronto vas a tener algunos riesgos que lo mismo, pues han estafado mucha gente en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque no entienden. Entonces los brokers de penny stocks, ¿cómo ni estaban a la gente? El negocio detrás de la acción. Exactamente.
¿Qué es para ti la libertad financiera? Que tu tiempo, pues que tu dinero no sea igual a tu tiempo. Entonces, ¿cómo así? Pepe Mujica dijo algo muy poderoso alguna vez, y fue que tú no compras las cosas con el dinero, compras las cosas con el tiempo que dedicaste para producir ese dinero, para poder comprar esas cosas. Y lo único que no puedes comprar es tiempo. Eso a mí me cambió el paradigma del dinero 100%, porque entendí que el dinero era tiempo. La libertad financiera es cuando tu tiempo no necesariamente equivale al dinero que generas. Y también lo puedo comprar de cuando tu dinero no es el principal factor de toma de decisiones. Ejemplo, cuando tú tienes este paycheck to paycheck, estás tomando muchas decisiones basadas en el dinero. No puedo comprar esto porque no tengo dinero, no puedo hacer esto porque no tengo dinero, entonces el dinero se vuelve una restricción. Cuando llegas a tener la suficiente madurez, digamos, emocional, para saber qué quieres y qué no quieres, y el suficiente dinero para que lo quieres lo puedas adquirir, creo que llegas a un estatus de libertad financiera desde la parte psicológica. Y ya desde la parte, digamos, más práctica, cuando tu tiempo no es igual al dinero que produces, llegas a un tema de libertad financiera porque estás produciendo dinero no con tu tiempo, sino de pronto con tu conocimiento, con tu equity. Y los grandes, digámoslo, ricos o billonarios tienen their equity rich, ¿cierto? O sea, su dinero produce más dinero porque realmente no depende nada de su tiempo, solo depende de nuevo, poder cognitivo y poder de patrimonio. Entonces ahí está la libertad financiera realmente. Yo todavía no soy libre financieramente, ni por la una ni por la otra, ¿cierto? Todavía. Porque estás reinvirtiendo todavía. No, mi dinero es igual a mi tiempo invertido en mi empresa, si me entiendes, yo todavía no puedo decir Camilo se extrapola de su negocio y ese negocio sigue produciendo. Todavía es un negocio, todavía no es una empresa. ¿En qué sentido? Depende de mi existencia y presencia para poder crecer, existir, no quebrarse, ¿cierto? Entonces sí, obviamente yo estoy apuntando a una libertad financiera de pronto a los 40, 45, siendo muy realista. Estoy empezando a invertir equity en negocios que no dependan de mí, ¿cierto? Tanto inmobiliarios como no inmobiliarios, y estoy empezando a entender esas dinámicas del dinero. Pero no es fácil y no todos lo vamos a lograr, ¿cierto? Algunos dependeremos de la pensión, y la pensión sigue siendo tiempo porque es lo que... Claro. O sea, lo que invertiste con el tiempo que produciste, ese dinero que invirtió en una pensión. Entonces sí, igual es tiempo. Es muy importante ser realista. Yo creo que mucha gente que quiere alcanzar la libertad financiera pues empieza buscando sus pelotazos, ¿no? ¿Dónde le puedo pegar al siguiente cuando Bitcoin estaba un centavo? Pero como dice Camilo, toma tiempo. Yo me tardé. Yo aprendí a la mala, pero aprendí de esos errores y luego apliqué justo lo que estamos hablando. Por eso el podcast se llama Inversor Compuesto, que es el tiempo que le das ya a la inversión y reinvertir esas ganancias y dejar que esa magia pase. Y esa magia toma tiempo, pero cuando el tiempo pasa, empieza a crecer de una manera exponencial. Entonces, dale tiempo al tiempo. Es mejor ganar poquito que no ganar. Es mejor ganar poquito que perder. Perder siempre es un error porque una pérdida de un 50% te toma un 100% recuperarte a donde estabas. Entonces, yo comparto mucho tu opinión. Yo siempre digo, vamos a ser realistas y vamos, aunque sea poca ganancia, pero vamos a generar ganancia, tratar de generar esa ganancia. Sí, minimizar riesgo, y pues eso ya es un perfil de riesgo bajo o muy moderado. Y es lo que, porque de pronto hoy vos ya estás en una posición porque creaste empresa, creaste riqueza por otros medios, y eso es lo que también tienen que entender las personas, pues porque alguien que esté con $1,000 en patrimonio no se puede poner a buscar el 0.2% de retorno mensual porque pues a lo largo de 10 años no va a tener mucho patrimonio, ¿cierto? Entonces tiene que invertir en dos cosas. Uno, en aumentar sus ingresos y trabajar y todavía dedicar a su tiempo a la generación de dinero. No puedes sentarte que tus inversiones crezcan y ya. Vas a tener que seguir metiéndole capital a eso para que genere crecimiento. Y dos, vas a tener que tener un apetito un poquito más amplio al riesgo porque pues vas a tener que crecer ese patrimonio. Entonces, no sé si estés 100% de acuerdo que perder es perder. Perder sin aprender es perder. Pero si perdiste y aprendiste algo y puedes
duplicar de pronto tu retorno en la próxima porque claro, tienes lecciones, claro. y hay que entrar a invertir sabiendo que en algún momento vamos a perder, en algún momento nos va a ir mal, vamos a hacer una mala inversión. Ojalá siempre esté diversificado tu riesgo para que de esa que perdiste las otras te rescaten, ¿cierto? Entonces sí, en global perder es malo, ¿cierto? Y perder sin aprender es terrible, pero si diversificas tu portafolio vas a tener malas inversiones, como todos. Ojalá tuviéramos la brújula, ¿cierto? Sí. No somos BlackRock. En el momento que todos seamos BlackRock, pues todo el mundo iría feliz. Pero ten diversificado tu riesgo, y cada que te duela mucho. ¿Para qué? Para que le pares bolas. Para que digas, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuál fue la tesis? ¿Cuál fue? ¿Me estafaron? ¿No me estafaron? ¿Me faltó investigar más? ¿Me faltó aprender más? ¿No vi algo que tenía que ver? Eso es lo que yo haría con una mala inversión. Sí, y qué bueno que mencionas esos errores, porque lo que dije yo sí lo dije es una generalización, pero yo no sé si tú también, mis mayores aprendizajes fueron de los peores errores que hice. Entonces, como decimos en Colombia, de las peores cagadas es lo que más uno aprende. Cagadas. Hablando de cagadas, cuéntame de tu peor cagada en tu trayectoria como emprendedor. Uy. Es una pregunta, yo siempre pregunto en las entrevistas de trabajo, ¿cuál es tu mayor éxito y cuál es tu peor cagado, cuál es tu mayor error? ¿Sabes qué? Malos socios. Malos socios. Yo creo que ese es los peores errores que uno puede tener. Un mal socio no solo te quita equity, te quita tiempo, te quita energía, te quita enfoque. Ha pasado que en algunos proyectos hay socios que de pronto no están alineados con los objetivos o no respetan los acuerdos, ¿cierto? Y pues así haya contratos, pelear un contrato es desgastante. Entonces yo quiero que toda mi energía esté en crecer el negocio, en hacer que el negocio sea más grande, más ambicioso, y que cero de mi energía esté en cargar personas, ejemplo pues equity muerto, o en lidiar con personas que de pronto están detrayendo valor de tu tiempo. O sea, tu tiempo es el recurso más preciado, ¿cierto? Sí. Si hay gente que te distrae ese tiempo en algo que no agregue valor al negocio, en crecer el negocio, o sea, eso es un ancla muy dura que te genera fricción para poder moverte rápido, para poder hacer cosas. Entonces yo creo que yo ya soy muy, muy cuidadoso con quién me asocio, ¿cierto? O sea, socio equity. Obvio, pues tener alianzas. Lo lindo de las alianzas es las matas así de rápido. Si haces bien el tema contractual. Pero malos socios sí. O sea, y he tenido discusiones con socios que han decidido hacerse aparte de los negocios y que respeto mucho su decisión y que les agradezco mucho cómo lo hicieron. Porque se removieron de la forma más rápida para poder hacer que el negocio siguiera. Ni me pusieron a cargarlos, ni trataron de sacar ventaja, porque pues el negocio todavía no estaba hecho, entonces pues sabían que faltaba mucho. Entonces, eternamente agradecido con esos socios que ya no son mis socios, y esos no son malos socios. Yo te digo, son los que se quedan pesando en el negocio, distrayéndote y peleando cosas que no deberían pelear, o no entendieron ni siquiera el negocio en que se metieron, y pues pucha, eso es muy difícil de solucionar y normalmente es súper desgastante. No sé si te ha pasado. Sí, no, claro que sí. Entonces, digamos que hay un dicho de muchos emprendedores que siempre he escuchado, Simón de Rap y todo. Uno de los mayores aprendizajes que tienen o que harían diferente: despedir rápido y contratar más lento. Si eso aplica para alguien que tú le pagas un salario y no tiene equity, ahora imagínate cómo debería pasar para alguien que le vas a dar equity, que vas a trabajar por 20 años o 10 años o 5 años tu proyecto. Entonces mi consejo es desasóciate rápido si es posible, asóciate muy lento, y si lo puedes hacer solo, hazlo solo. Qué buen consejo, qué buen consejo. ¿Por qué emprender versus trabajar? Hablas mucho del emprendimiento, te encanta, pero ¿por qué? Porque estamos locos. ¿Cómo así que estamos locos? El emprendimiento no es para todo el mundo. No, yo creo que tenés que tener algo mal en la cabeza para emprender. La verdad, pero mal. O sea, tenés que tener... A ver, ¿y por qué lo digo? Porque la lógica, la estadística, la sanidad, te diría, si tú puedes asegurar un ingreso mensualmente fijo, pues en teoría, estable, y tienes capacidad de monetizar tu conocimiento, hazlo.
Pero ¿qué pasa? Los emprendedores normalmente, con todos los emprendedores exitosos y no exitosos que he hablado, están mal de la cabeza porque uno, son hipervisionarios y realistas. Nadie realista cambió el mundo, esa es la realidad. Nadie que dijo, es que las cosas son así, fue y cambió las cosas, ¿cierto? Entonces tenés que tener una visión tan diferente como deberían ser las cosas, que normalmente sonas un poco loco, ¿cierto? Cuando yo hablo de cómo quiero que sean las ciudades, sueno loco, porque yo quiero que sea algo interconectado, fraccional, que vos puedas ser socio de una ciudad, y eso no suena realista, eso suena, no, este man está soñando por allá en las nubes. 2, tenés que tener una resiliencia, pues ser un poco sadomasoquista. Te tiene que gustar el dolor, porque es que el 90% del emprendimiento no es chévere, el 10% es chévere. Solo que, ¿qué pasa? Cuando ese 10% es chévere, uno, te gusta el 90%, eres una persona que te gusta el struggle, ¿cierto? Te gusta darle a la vaina, trabajar hasta tarde, que te digan que no, o sea, te gusta en el sentido de que te reta, ¿cierto? Y eso no todo el mundo está programado así, ¿cierto? O sea, uno escuchar 100 veces no cuando está levantando capital, o que le renuncien los empleados, que porque no les pagas lo suficiente, o antes renuncia y te monta la competencia, o sea, o lanzar un producto y que te demores 6 meses en vender, o trabajar hasta tarde y darte cuenta que hiciste todo mal y te toca volver a empezar. Eso duele y duele mucho. Pero de pronto y lo que me pasa a mí, lo que yo le comparto a mi equipo, cuando me siento con un cliente y me dice, felicitaciones, o sea, has creado algo que me ha cambiado la vida. Puta, o sea, yo rellena la batería, pum, es cuando va al 100, todo si la batería la está al 20, pum, llena al 100, ¿cierto? Entonces, digamos que la parte de la resiliencia y un poquito el placer en el reto y el dolor, no todo el mundo lo tiene en la cabeza. Y tercero, creo que tienes que ser una persona que va en contra de las probabilidades, o sea, eres una persona que apuesta, la verdad. O sea, yo dije que no me gustan las apuestas, pero los emprendimientos son apuestas, porque si lo haces por la estadística, probablemente vas a fallar. Si lo ves desde la parte estadística, o sea, sí. No sé qué porcentaje de los negocios fallan, pero uno siempre sabe que está por encima del 80%, 90%, más si es de tecnología, VC, o sea, eso es más del 95%. Entonces tienes que tener algo mal en la cabeza para ver las probabilidades y decir, lo quiero hacer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué emprendí? Porque estoy loco. Eso se lo escuché a Simón Borrero y totalmente de acuerdo, le he puesto mucho cabeza a eso, y yo sí dije, definitivamente. Pero también creo, y ya por el lado positivo, porque emprendí, porque tengo un propósito más fuerte que el dinero. Entonces, pues probablemente pude trabajar en Airbnb, hacer mucha plata, venir, comprar apartamentos, ser inversionista, y pues y los que más hacen plata no son los empresarios, son los que trabajan con los empresarios en esas etapas tempranas, que también están un poco locos, pero que igual aseguran un salario y todo. Y ese propósito mayor es lo que me empuja. Yo creo que yo siempre he hablado de las 3 motivaciones, ¿cierto? La plata, el poder y el propósito. El poder, te gusta tener poder. Normalmente como emprendedores nos gusta tomar la decisión, tener las riendas, no nos gusta tener jefe, tenemos problemas con la autoridad. La plata, normalmente de nuevo no es un gran motivante, porque lo que vos querés es que la plata sea un vehículo para lograr cosas, no necesariamente es plata lo que vos estás buscando, porque no hay miles de formas de hacerlo más diferentes, más fáciles, menos dolorosas. Sí. Y el propósito creo que pesa mucho en un emprendedor, porque el propósito es tener una visión de cómo debería ser el mundo y querés lograrlo. Y no crees que nadie lo va a lograr por vos, porque crees el poder de lograrlo, entonces vas por ello. Entonces yo creo que el propósito pesa mucho, y mi propósito es transformar una generación de usuarios en una generación de creadores. Creadores de bienestar, creadores de ciudades, creadores, pues por eso tengo un colín creativo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra usuario me choca. Hay veces hablo de usuario porque en el lenguaje de startup y de tecnología está tan mezclado que es difícil, pero es que usuario significa que tú eres parte de una máquina que usa, sí. ¿Cierto? Te deshumaniza totalmente, te vuelve un número, cuando eres creador de tu propio camino, ¿cierto? Entonces ese fue un propósito que me vino a la vida en un momento muy fuerte, y la verdad lo he mantenido hasta ahora. Entonces, emprender, pues realmente podría no ser para todos. No es para nadie. Es para una pequeña porcentaje de la población que tiene problemas mentales y que tiene mucha resiliencia. Ojo, pues yo estoy hablando de los emprendimientos de alto impacto. O sea, en Latinoamérica tenemos un suceso que es el emprendimiento por obligación. No tienes oportunidades laborales, entonces tienes que montar un negocio para poder comer. Súper respetable, súper admirable. Es lo que mantiene la economía del motor latinoamericano, ¿cierto? El tendero, la que vende empanadas, hasta el reciclador es un emprendedor de cierta manera, o freelancer, pues. Los gig workers, ¿cierto? Son emprendedores hasta cierta medida porque no tienen ninguna seguridad. Pero el emprendimiento, cuando lo hablamos, es como emprendimiento, pues buscando el crear una empresa grande y crecerla.
Normalmente sí creo que está reservado para unos pocos anormales dentro de la sociedad. Y si el emprender no es para todos, ¿crees que el invertir sí es para todos? Buena pregunta. A ver, ¿el invertir es para todos? Sí, debería serlo. O sea, no sé si el invertir es para todos, pero todos deberían invertir. ¿En qué sentido? Invertir requiere capacidad de aprender, capacidad de cierta manera arriesgar y requiere capital, porque no puedes invertir sin capital. Entonces, lastimosamente, porque te digo que no sé si es para todos, es porque tenemos una situación social donde realmente la distribución de capital y donde realmente las capacidades que te enseñan y el conocimiento que te enseñan desde joven no te hace adepto a ser un buen inversionista. Entonces puede que no sea para todos porque nos falta capital, nos falta aprendizaje y nos faltan oportunidades. Esa es la realidad. Pero todos deberíamos invertir. Entonces el propósito, en parte, lo que nosotros estamos haciendo es abrir ese tema tan siquiera en un sector. Falta que lo hagan en los ETFs para mucha gente, falta que lo hagan. Entonces sí, invertir debería ser para todos. No es para todos por condiciones sociales y socioeconómicas que tenemos, pero todos deberíamos empezar a invertir, y los emprendedores y los locos anormales que estemos creando empresa deberíamos siempre pensar cómo creo riqueza en una economía colaborativa, en una economía de agrupación, ¿cierto? Pues de ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo se llaman esas personas que agrupan y agrupan y agrupan? No sé. Acumulación. Acumulación, es una economía de acumulación, que es el capitalismo que tenemos hoy, sí, donde unos pocos pueden acumular mucho, sí. Y no estoy hablando de ponerle impuesto a todo mundo, ni mucho menos. Odio los impuestos. Que la vida no me escuche. Todo empresario odia los impuestos, yo creo, más que todo. Pero hablo de una economía colaborativa donde todos tengamos igualdad de oportunidades. Sí. Y eso habla desde la educación, eso habla desde el baseline de donde empiezas, eso habla desde el acceso a oportunidades, y eso es lo que yo creo, una economía, capitalismo colaborativo, y a eso le deberíamos apuntar todos los emprendedores. Claro, claro. Y ahí es donde entra la educación financiera. Exactamente. Que te tienes que armar sí o sí de educación financiera, porque no te lo van a enseñar los gobiernos, no te lo van a enseñar los bancos, no te lo van a enseñar la escuela, no nos lo van a enseñar. Entonces, hablando con gente como tú, canales como este podcast, mi motivación de entrevistar a personas como tú es eso, es proporcionar esa educación financiera a las masas para que tú te puedas armar y tú puedas estar más confiado en lo financiero. Porque totalmente. es que no sé si a ti te pasó, pero a mí mis papás no me enseñaron nada de inversiones, me enseñaron un poquito del ahorro, pero invertir, rentabilizar, a dónde meter el dinero, a mí nunca se me enseñó. Y yo creo que muchos... Sí me enseñaron, ¿sabes? ¿A ti sí te enseñaron? Mi mamá. Pues qué suertudo. Mi mamá me enseñó porque mi mamá me enseñó sobre el tema inmobiliario antes de yo saberlo. A ver, y esto, o sea, el Eureka Moment fue porque me volvió a pensar, me enseñaron o no me enseñaron. Yo me acuerdo que mi primer negocio fue un cultivo de agraz, eso es como un blackberry. Ajá. ¿Cierto? Y mi mamá me alquiló la tierra. Entonces yo vivía en una finca, yo le dije, yo quiero montar este negocio. Mi mamá ya me había enseñado a ahorrar, pues como que para comprarme cosas ella me decía, yo no tengo dinero, pues nosotros nunca sufrimos en el sentido de que no tuve comida sobre la mesa, no tuve educación, pero nunca tuvimos exceso, ¿cierto? Entonces nunca sobraba la plata. Entonces si yo me quería comprar cualquier lujito, cualquier cosa, ella me decía, tienes que ahorrar. Y yo me volví muy ahorrador en ese momento, ya no soy tan ahorrador, la verdad. Y después, cuando yo quise montar mi primer negocio para rentabilizar, mi mamá me dio las herramientas, pero no me lo puso como, ay, sí, no. Entonces ella me hizo invertir en un pedazo de la finca para poder adecuarla. Me hizo comprar las matas con mi dinero. Ojo, perdí demasiada plata. Y me alquiló la finca. Ella no me la entregó. Ella me dijo, yo te la alquilo. ¿Cierto? Entonces... O sea, no te hizo ningún favor. No me hizo ningún favor. Break. Pues no, sí, me la alquiló barata. Bueno, el favor de alquilar me prestó dinero. No te dijo, pues, sí, ten la tierra. Exacto, pero yo entendí ahí, pues básicamente, digamos que todo y esta historia termina de manera graciosa. Mi primer aprendizaje en el emprendimiento fue, aprende bien de lo que estás haciendo, porque preparo la tierra, planto como 150 maticas de blackberries. Uh-huh. El negocio me lo vendió un amigo de mi papá, que eso era un negociazo porque él era pues agrónomo, y yo empiezo súper animado
planto todas las plantas, voy todos los días a cuidar las plantas y veo a la cuestión de 6 meses que una plantica así pues estaba un poquito más grande, ¿cierto? Pero pues yo dije, bueno, ¿cuándo van a empezar a producir las moritas para yo poderlas ir a vender? Me pongo a leer el folletico que me habían dado donde me vendieron las plantas. El mortiño o el agraz se demora 3 a 5 años productivos. Yo ya estaba en la universidad en ese momento, o sea, esto no fue cuando yo estaba chiquito, era adolescente. Yo dije, yo no quiero estar en la universidad con este cultivo. Arranqué todas esas plantas y las vendí un poquito valorizadas porque habían crecido. La mitad ya me habían muerto, por eso perdí dinero. Pero aprendí durísimo. O sea, aprendí uno a leer bien, o sea, pues eso lo puedes saber antes de empezar todo. Exacto. Y dos, aprendí que las oportunidades tienen costo, no solo en dinero, sino en tiempo. Y eso me lo enseñaron en mi casa. Entonces no se puede decir que no me enseñaron. Obviamente me enseñaron a multiplicar la plata porque yo no sé cómo hacía mi mamá para mantener 2 hijos sin un trabajo estable. Entonces también, digámoslo, en su ausencia me enseñó, ¿cierto? Pues eso es un gran privilegio. Para las personas que no tuvieron esa oportunidad, que no tuvieron esos consejos de alguna de sus papás, ¿qué les dirías tú? ¿Qué consejo, qué tip les dirías tú para empezar a invertir? Empieza a invertir hoy, ese es el primero, pues, o sea, como que no esperen al momento correcto. Empieza, así sea con poco, equivócate, pierde, gana, o sea, yo sé lo que sé hoy porque empecé muy temprano, o sea, yo podría haberme demorado 10 años más en empezar y pues no sabría lo que ya sé hoy. Entonces empieza hoy, sea con lo que sea, toma una decisión, empieza a invertir en educación. Entonces pues no pagues un curso, empieza hoy viendo un video, leyendo este podcast, invierte tu tiempo, ¿cierto? Entonces puedes invertir un recurso que, de nuevo, hablamos tiempo igual dinero, ¿cierto? Y creo que esa otra lección para invertir me parece mucho más importante, y es: haz que el objetivo sea que tu tiempo no sea igual a tu dinero. Porque en ese momento vas a alcanzar realmente la libertad financiera. ¿Cómo lo haces? Pues empieza a buscar inversiones pasivas, inversiones que te permitan desligarte, porque los ricos son ricos no porque tienen dinero, sino porque su dinero produce más dinero. Y ese es realmente el principio de la inversión, que tu dinero produzca más dinero sin que sea igual a tu tiempo. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final de la entrevista, Camilo. ¿Hay algún dato curioso que la gente no conozca a ti, que nos lo quisieras compartir? Hay unos que no me pueden compartir, pero un dato curioso. Bueno, sabes que sí, este es un dato curioso y la verdad no lo hablo mucho, pero antes de querer ser diseñador automotriz quería ser diseñador de armas. ¿De armas? Me obsesionaba la balística, o sea, me vi El Señor de la Guerra con Nicolas Cage. Buenísima película. Buenísima película, yo dije, yo quiero ser él. No sé por qué me atraía demasiado el concepto de poder diseñar armamento. No soy una persona bélica, no soy una persona violenta en ningún sentido, pero no sé, hacer explotar cosas me apasionaba en ese sentido. Y obviamente pues gracias a Dios no decidí tomar ese camino, pero pues en un momento en mi vida vos me preguntabas qué quieres ser, qué quieres estudiar, y quería meterme a la Armada, estudiar ingeniería mecánica para estudiar diseño mecánico, para terminar diseñando armamento. Metralletas, pues digamos que soy cercano a un emprendedor que trabaja en la industria de la guerra, pero lo hace desde una perspectiva que también me dio como mucho respeto, y es que él trabaja en la defensa, no en el ataque. Entonces hace blindajes, robots de desminado. Entonces pues creo que hubiera terminado más por ese camino de pronto. Pero sí, pues eso es un dato curioso que creo que nunca lo he compartido. Nunca me lo hubiera imaginado tampoco yo. Sí, yo creo que con toda esta peace and love, sí. Imaginarse a alguien que le encante disparar o algo así, ¿no? Si le pudieras dar un consejo a la versión anterior tuya, que no sabe todo lo que sabes hoy, o que no ha logrado todo lo que has logrado, ¿qué le dirías? Confía más en tu conocimiento, o confía más en ti en general. Hay veces cuando estás en el camino, sobre todo pues empezando a emprender, hay gente que te va a instaurar muchas dudas en lo que eres y no eres capaz. Solo tú determinas lo que tú eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer. ¿Por qué? Porque la única forma de verdaderamente fallar es no hacerlo.
o decidir no hacerlo. Ahí es cuando ya fallaste. Y creo que me puede ahorrar mucho tiempo y muchos errores si hubiera confiado más en mi conocimiento y hubiera defendido más mis posiciones, que hoy pues estoy corrigiendo los errores de cosas que yo sabía que no iban a funcionar, sobre todo en el lado operativo, y que si me hubiera metido de lleno y me hubiera sentado en mi convicción de que yo sé hacer esto y no porque tú creas que yo no sé hacerlo, no debería hacerlo. Entonces ahí es donde creo que confía más en tus capacidades. Exactamente, y no dejes que un tercero opine, ¿cierto? Porque ¿dónde fue que escuché? O sea, si tú no, de cierta manera, no aceptes críticas de alguien que no aceptarías consejos. Y eso es poderoso, ¿cierto? Ok, sí, muy poderoso. Entonces sí, creo que por ahí va la cosa. Y si le pudieras dejar un mensaje al mundo en un idioma universal, ¿cuál sería ese mensaje? En chino, que ya ese es el idioma universal. En un idioma universal que todos no, sí, entiendan. Todos entendamos el mensaje. Creemos más. Creemos más. Dedicémonos a crear. Los problemas que tenemos se solucionan creando. Creemos más. En tu día a día, crea más. Vuélvete un creador. Y cree que eres un creador. Desde tu trabajo, desde tu empresa, desde tu familia, desde tu posición de la vida que puedas crear. Lo que tengas en la cabeza, hazlo realidad. Porque normalmente eso es para el mejor de la sociedad. Okay. Creemos más. Camilo, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Yo aprendí muchísimo. Sé que la audiencia también. Para los que te quieren seguir en las redes sociales, los que quieren aprender más de ti, ¿cómo te encuentran? Claro, estoy trabajando mucho en la marca personal, como te lo dije. Entonces, personalmente me pueden seguir en LinkedIn, me pueden seguir en Instagram o en TikTok y YouTube. Estoy como Camilo Startup o Camilo Larte en LinkedIn. Estoy tratando de poner contenido casi que diario acerca de mi camino, acerca de temas inmobiliarios. Entonces ahí puedes aprender conmigo. Y ya para mis empresas, pues en local, LOKL, acá está escrito. Local.life, como vida en inglés, y ya ahí en local vas a ver todos los proyectos en los que estoy involucrado, y también en las redes sociales es local.life. Entonces nos pueden seguir para encontrar proyectos, encontrar oportunidades, pero tratamos de que sea mucho contenido de valor, contenido como este, donde puedas aprender, y que si nos sigues no solo sea para que veas proyectos o veas oportunidades, sino que aprendas con nosotros. Perfecto, pues vamos a dejar todos los links dentro del episodio. Y no se olviden de seguir a Camilo si quieren aprender más de local, de inversiones en inmuebles. Es una persona que yo encontré realmente como un experto en el tema. Y como dice Camilo, aprendan, pero edúquense. Entonces yo creo que también parte de ese aprendizaje, busquen aprender de gente que ya sepa del tema, ¿no? No nada más escuchen un video en YouTube ahí random, hay que buscar bien de dónde se aprende, ¿no? Entonces, Camilo, muchísimas gracias de nuevo, encantado de tenerte aquí. No, mil gracias a ustedes por la invitación, me lo disfruté muchísimo y yo creo que alguien me dijo que para los podcasts uno lo tiene que hacer con la intención de disfrutar el momento y que si ya el contenido pega o no pega, y realmente me lo gocé mucho, entonces muchísimas gracias. Camilo. Muchas gracias. Doctorísimo. Si encontraste contenido de valor en este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo con alguien que sepas que le pueda funcionar. Este realmente es un proyecto de pasión para mí. Te agradecería muchísimo si me ayudaras a divulgarlo. Esta conciencia financiera realmente la necesitamos todos. Este podcast es un espacio interactivo donde todos aprendemos. Te invito a que me dejes tus preguntas y comentarios acerca del episodio y en el siguiente episodio te las responderé. Soy tu host, Alfonso García. Muchas gracias por acompañarnos. Espero verte en el próximo episodio.